nuestra sociedad, pero por suerte parece que algo está cambiando y aquí tenemos la prueba de que hay un interés. Así como Vicente nos dijo que hoy era el día en el que nos iba a dar unas pautas para, después de haber hecho una reflexión y una historia sobre cómo ha visto la muerte todas las culturas a lo largo de toda la historia. Él ya nos dijo que en la sesión de hoy nos hablaría de realmente qué podemos hacer para mejorar nuestra vida y para prepararnos para la muerte o para acompañar a familiares, amigos en ese tránsito. Por lo tanto, creo que la conferencia promete y así podemos comprobar por la asistencia y estoy segura de que no nos va a defraudar. Entonces, este tema tan apasionante vamos a seguir investigando en él. Muchas gracias, Vicente. No olvidéis apagar los móviles, ¿vale? Y damos paso al conferenciante. Muy bien. Muy bien. Primero que nada querría confirmar que se me oye bien al final de la sala. ¿Se oye bien ahí detrás? ¿Veis bien? No resuena ni hay... Muy bien, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por estar aquí, gracias por la presentación y por tus palabras. Como han comentado, hoy es la segunda parte de una conferencia que tuvimos aquí, creo que fue el día en noviembre, el día 16 concretamente creo que fue, y hoy es la segunda parte de aquella conferencia que compartimos. El tema que nos trae aquí pues es la muerte. El título de la conferencia es Ante el umbral de la muerte y la idea un poco es aproximarnos al tema de la muerte desde una visión un poquito más cercana, desde una visión un poquito más familiar, más diaria, que nos permita un poco entender qué está pasando en este proceso y, por otro lado, quitarnos ciertos tabúes o ciertas ideas extrañas que todos tenemos referente a esta cuestión, que por suerte o por desgracia, pues como ha comentado también pues ella, pues a veces es un tema tabú, es un tema que nos explica y uno se enfrenta a esta situación pues en determinadas circunstancias. Yo hay algunas cuestiones que ya no voy a poder repetir porque ya se vieron en la otra conferencia y aquí tenemos que tocar otros temas. Y claro, algunas cosas de las que voy a decir aquí están un poco basadas en lo que hablamos la otra vez.
Voy a hacer un pequeño resumen en 10-15 minutos de lo que se habló en la otra conferencia, más que nada por situarnos, porque imagino que habrá gente que no habrá venido, que no vino a la otra conferencia, y el que vino, pues igual se nos ha olvidado alguna cosa, ¿eh? Entonces, como igual se nos ha olvidado algo, pues repetimos un poco que siempre va bien y nos vamos situando un poquito en el tema de lo que es la muerte. Muy bien. Mirad, el otro día estuvimos hablando de que ese tema de la muerte, pues es un tema que a mí me gustó empezar a hablar de él con una historia, no sé si lo recordáis, una historia que hablaba de un río y un desierto, que era una historia sufí en la que se comentaba que el río, pues en su devenir, un día llegaba al desierto y el desierto, cuando vio venir al río hacia él, pues captó un poco la inquietud, porque el río pensó que iba a desaparecer en este desierto. Entonces cuenta la historia que el desierto pues le habló al río y le dijo no te preocupes, dice, no te inquietes, porque yo te voy a coger en mis arenas, te voy a recibir, vas a estar un tiempo dentro de mí, pero pasado este tiempo te voy a sacar en otro lugar. Te voy a sacar en otro lugar, con otro nombre. Puede ser que las personas no te conozcan y probablemente te llamarán de otra manera, pero tú en el fondo sabrás que eres el mismo. Y con esta historia un poco, que es una metáfora de lo que es el devenir del alma humana, quería transmitir un poco esta idea de que la vida no acaba con la muerte, ¿eh? Digamos que el alma humana viene a la vida, emerge a la existencia, y pasado un tiempo pues desaparecerá, pero volverá a aparecer en otro lugar, con otro nombre, en otra circunstancia. Probablemente los demás no nos reconozcan y nosotros tampoco, pero se habla un poco de la continuidad de la vida, ¿eh? Esta idea de que la vida no acaba en la muerte es una idea que ha estado siempre presente en la historia desde la humanidad, desde todos los tiempos. Ha estado siempre presente en todas las culturas, en todas las tradiciones, y estuvimos comentando que las diferentes culturas y tradiciones han desarrollado una serie de conocimientos y de ritos alrededor de lo que es la idea de la muerte, y que llamamos, si os acordáis en la anterior conferencia, lo llamamos escatología. La escatología es el estudio de lo postrero, traducido de lo que quiere significar, y es todo lo que tiene que ver con la idea de la muerte. Estuvimos diciendo que independientemente de lo que dicen todas las culturas, que evidentemente hay muchas culturas, tradiciones, pues había como unos puntos en común que podíamos un poco concluir, y estuvimos hablando de que estos puntos tenían que ver pues básicamente con 4 ideas, ¿no? Que eran un poco que la vida no acaba con la muerte, la vida continúa en otros mundos, fuera de este mundo o este plano físico en el que vivimos, que además esta vida que vive en otros mundos parecía que tenía algo que ver con cómo hemos vivido aquí, y la idea un poquito que hay detrás de todo esto de que había como una especie de tribunal, una especie de juicio, que en función que juzgaba y en función de cómo habías vivido aquí, pues vivías después en esos mundos o en esas otras vidas, ¿no? Y esto parecía ser era un poquito lo que resumía lo que las diferentes culturas, dicho muy rápido, querían transmitir. Además estuvimos comentando también que bueno, nuestra cultura judío-cristiana, vivimos aquí en ese territorio y con una historia determinada, pues arrastra una serie de maneras de enfocar este problema, ¿eh? Hablamos de la cultura griega, la cultura romana, cómo todo esto va imbuyendo un poco todas las creencias y toda la manera que nosotros vemos y nos acercamos al proceso de la muerte, y todo esto está condicionándonos la manera en que pues sentimos, vivimos y nos acercamos. Y también hablamos de que había otro tipo de escatología, que era la escatología empírica. Era que fundamentalmente las experiencias cercanas a la muerte, que no voy a entrar mucho en ellas porque bueno, ya se habla muchas veces aquí, hay un montón de libros, un montón de historia alrededor de estas cuestiones, infinitud de casos que explican estos temas y a las que cualquiera nos podemos acercar y poder consultar. En todo caso, estas experiencias cercanas a la muerte, lo que venían a hablar, por lo que la gente cuenta, los que han vivido estas experiencias, es que lejos de que esta experiencia sea algo traumático o algo oscuro, algo de lo que haya que tener miedo, parecía que eran experiencias más bien todo lo contrario, ¿eh? Toda la gente que habla de estas cosas lo que viene a decir es que es una experiencia más bien gozosa, una experiencia de encuentro con una luz, una experiencia en la que generalmente las personas que la han vivido parece que luego no quieren volver, más bien se quieren quedar, ¿no? Pero que nada traumático y nada que tenga que ver con algo oscuro o con algo tenebroso o algo en el que se nos está juzgando o pidiendo cuentas por nada, ¿eh? Más bien todo lo contrario, ¿de acuerdo? Luego además también hablamos de que este sentimiento de
de que hay algo más allá de la muerte, es una cosa que viene desde hace muchísimo tiempo, de nuestros primeros ancestros. Ya en la época de Atapuerca comentamos que se habían encontrado determinados restos en tumbas, que hablan de que ya en esta gente existía esta idea de que había una continuidad. Parece que se tomaban muchas molestias a la hora de enterrar a las personas, todo lo que les ponían allí, pues porque ellos tenían un sentimiento de que la cosa no acababa allí. Y dijimos que las religiones, todas las religiones, habían surgido. No a través de la religión surge ese sentimiento de trascendencia, sino es justo al revés. Como en el ser humano existe este sentimiento de trascendencia, han ido apareciendo a lo largo de la historia las diferentes religiones y filosofías que han ido canalizando este sentimiento y que a lo largo del tiempo nos han ido mostrando cada cultura de manera diferente pues una visión, y hemos ido avanzando en el tiempo y hoy en día podemos entender cosas y podemos llegar a puntos de conciencia y de conocimiento que a lo mejor hace 500, 600 o 1000 años el ser humano no podía entender o no podía captar. Y además todo lo que la ciencia ha aportado en el conocimiento de lo que es la realidad. Y de todo eso estuvimos hablando. Hablamos también un poquito de lo que hablaba la ciencia, no sé si os acordáis, hablamos fundamentalmente de la física cuántica y dijimos que la ciencia, que evidentemente lo que es la idea de Dios está fuera de la ecuación, cuando se acercan a intentar explicar qué es la realidad, lo que se encuentran allí, al final de cuando cogen sus aparatos y empiezan a mirar, se dan cuenta que toda la realidad que aparece, ellos vienen a decir que procede de un estado, un estado que ellos llaman de la nada, pero que ese estado de la nada pues está como cargado de energía, y hablamos que ellos lo hablan como el vacío cuántico, campo cero. O sea, cada científico, depende de cómo te acerques, te lo cuenta de una historia de una manera o te lo cuenta de otra, pero básicamente lo que vienen a decir es que toda la realidad material surge de algo inmaterial. No saben explicar muy bien cómo, pero ha habido varios científicos premios Nobel, como David Bohm y otras personas, que hablan de que tienen diferentes libros, como la teoría del orden implicado, la teoría de las variables ocultas, cosas que hablan de que esta realidad, el plano físico, el plano real, emerge de otro plano que es inmaterial. Tanto nos acerquemos como desde el punto de vista filosófico religioso, desde el punto de vista científico, con sus diferentes visiones, lo que viene a decir que todo lo que se manifiesta aquí en la realidad procede de otro plano que es inmaterial. No sabemos a veces muy bien cómo, pero aparece. Y además nos dicen los científicos también que esto que aparece parece que responde a un diseño, parece que responde a un determinado orden. Parece que en ese vacío cuántico existen unos elementos, existe un conocimiento y como una voluntad de lo que hay en este mundo inmaterial se manifiesta en la realidad de determinada manera. No aparecen las cosas por casualidad, sino cuando uno empieza a observar estas cosas y lee sobre estos temas, todo lo que esta gente ha observado y ha visto, no puede más que concluir que parece que hay ahí un diseño, hay un orden, hay un propósito en la manera que todo esto se está manifestando. Y hablamos un poco de estas cuestiones también. Y luego, cuando estuvimos hablando un poquito de las diferentes religiones, filosofías a la hora de explicar el proceso de la muerte, pues dijimos que muchas culturas participan de la idea de que evidentemente somos algo más, no solo somos este cuerpo, sino que también se participa de una idea de que somos algo eternamente existente. Hablamos del hinduismo y dijimos que el hinduismo, por ejemplo, participa de la idea de que todo lo manifestado está en el origen, procede de un estado anticipado, pero que este estado previo permanece también en todo lo que se manifiesta, y que la vida no acaba aquí, sino que la vida es eterna. El ser humano simplemente es un aspecto, un paréntesis en esta vida. Y dijimos que dependiendo de cómo nos identifiquemos cada uno de nosotros, vamos a vivir ese proceso de la muerte de una manera o de otra. No es lo mismo enfrentarse a este proceso de la muerte sintiendo que solo soy este cuerpo, que cuando este cuerpo se muere acabo, a identificarme con la parte mía, la parte eterna, la parte que no muere, la parte que siempre está ahí. Que en unas filosofías se llama Dios, en otras se llama Brahman, en otras se llama Buda. Cada uno tiene una manera diferente de ver esta cuestión. Estuvimos explicando también un poco temas de, no sé si os acordáis, el tema del hinduismo, el tema del budismo, un poco cómo explican todas estas cuestiones. Pero en definitiva de lo que se trataba es de afrontar el proceso de la muerte entendiendo qué es lo que muere de mí y qué es lo que no muere de mí. Porque entendiendo que hay aspectos míos que en el proceso de la muerte van a morir y otros que no van a morir, ¿de acuerdo? Y aquí nos aproximamos un poco a esta cuestión. Y hablamos también fundamentalmente de entender que la muerte es un proceso.
Es un proceso en el que están pasando determinadas cuestiones y van a ir sucediendo determinados pasos en determinado orden, independientemente de que mi muerte pueda ser más o menos repentina. Evidentemente, si mi muerte es repentina, pues no podré hacer determinadas cuestiones, aunque el proceso se va a producir igual, solo que se va a producir de manera instantánea. Pero hay otras ocasiones en las que yo podré bien acompañar a personas que van a fallecer porque tengan una enfermedad, pueda anticipar o porque podamos prever que se vaya a producir el momento de la muerte, o bien en mi propia muerte particular. Y eso es un poquito lo que nos trae hoy aquí, ir explicando estas cuestiones. Perdón, es que el puntero no está. Hablamos un poquito el otro día, si os acordáis, también es un resumen de la conferencia anterior para situarnos. Hablamos de que la muerte era un proceso, que es lo que os estaba diciendo. Dijimos que el impulso vital, esto continúa. Lo que muere es el soporte humano, fundamentalmente constituido por el cuerpo y por la mente. Esto es lo que se va a disolver en el proceso de la muerte, y dijimos, si os acordáis, que en este proceso de disolución podíamos diferenciarlo en dos procesos fundamentales: un proceso externo y un proceso interno. Hablamos de que era un proceso externo que concluía con la muerte clínica, en el que fundamentalmente lo que se desprendía de nuestro cuerpo eran los 5 sentidos, la vista, el olfato, el oído, que nos permiten captar la realidad, ¿de acuerdo? Eso se va disolviendo de manera progresiva, y además se disolvían las facultades mentales. No sé si os acordáis que hablamos de la sensación, hablamos de los sentimientos, hablamos de la intuición y hablamos del pensamiento. Hay un proceso que además físicamente, si estamos atentos, podemos observar que se va produciendo en las personas. Se va produciendo, hay unos rasgos físicos en el cuerpo de la persona, en los líquidos, en los pensamientos, cómo se va desarrollando, que podemos ir anticipando que aquello se va a producir, porque digamos que el proceso de la muerte nos va dando como señales para que las podamos identificar y podamos estar atentos a estos temas, además de otras cuestiones que se producen alrededor de la muerte. Este proceso externo finaliza con la muerte clínica, cuando la persona ya ha fallecido, ya de muerte cerebral. Y luego dijimos que además había otro proceso interno, que tenía que ver con los pensamientos, con las emociones y con las dos esencias masculinas y femeninas que se disolvían. Y dijimos, ¿y cómo sabemos todas estas cosas? Pues estas cosas las podemos saber por varias fuentes. Una fuente era todo lo que hablamos de los meditadores, en las tradiciones filosóficas, los meditadores budistas, que nos han hablado de estas cosas a través de meditaciones. Hablamos de un libro, que si os acordáis, El Bardo Todol, que es el libro tibetano de los muertos, donde se explican un poquito de estas cosas. Lo sabemos también porque todos estos procesos también están en el inconsciente. Hay técnicas terapéuticas que permiten conectar con estas cosas, además de todas las experiencias de escatología empírica, de todo lo que la gente nos ha contado y que hoy ya se están estudiando, se está intentando. Luego os recomendaré algún libro, por si os apetece leer estas cuestiones. Pues se está investigando desde el punto de vista científico todas estas cuestiones, cómo están evolucionando. Y bueno, y esta fase interna, como os acabo de comentar, básicamente lo que se van disolviendo progresivamente son los pensamientos, son las emociones, la esencia masculina y la esencia femenina. Comentamos que cuando te mueres, la esencia masculina y femenina, que está en el chakra corona y aquí en el ombligo, pues se juntan en el corazón y se producen unos procesos determinados. Y bueno, y a partir de ahí dijimos, ¿qué es lo que lleva a la fase del post-mortem, una vez uno ha muerto? ¿Qué es lo que nos llevamos detrás? Y dijimos, pues mirad, detrás nos llevamos todas estas cuestiones. Nos llevamos los afectos, el balance de cuentas pendientes, la meta, el llegar a ser, la atracción que el mundo ejerce. Todo esto ya lo hablamos, estoy repitiendo un poco a prisa porque si me paro con todo esto estamos otra conferencia, ¿de acuerdo? Y hablamos que todo esto era lo que nos llevábamos detrás. Los afectos son todos los vínculos que tenemos con las personas, con las cosas, con todo lo que hemos hecho en la vida. Muchas veces nos podemos marchar de aquí con la sensación de que se han quedado cosas pendientes, de que no hemos cumplido determinadas cuestiones, hay cosas que no he hecho, no he vivido, todas estas cuestiones. Todo esto pues nos lo llevamos detrás y nos lo vamos a llevar en el proceso de la muerte, en esta fase del post-mortem. Además, el balance de cuentas pendientes, todo aquello pues, que sienta que no he cumplido, no he acabado. Hablamos también de la meta, el llegar a ser,
esa sensación que tenemos las personas en general de que hemos vivido, que nuestra vida no ha sido adecuada, no ha sido correcta, como que hemos vivido vidas o que tendríamos que haber vivido una vida diferente a la que hemos vivido. Pues todo esto genera determinados sentimientos aflictivos en muchos casos que cuando yo me muera pues me los voy a llevar y tengo que saber que todo esto tiene unas consecuencias, el morir de determinada manera. Ya dijimos que todo lo que hablamos el otro día y hablaremos hoy también, la idea un poco es compartirlo, para que luego cada uno haga lo que considere. Pero cuanta más información y más recursos tenga uno, pues mejor puede afrontar este proceso. Lo haga como lo haga, está bien. Lo haga como lo haga, está bien, o como pueda, ¿de acuerdo? Y hablamos también de que existe la atracción que el mundo sensorial ejerce, simplemente pues el deseo de venir aquí a ayudar a los demás, el deseo de experimentar cosas, el bañarte en la playa, el amar, el odiar, el beber, el disfrutar de la vida. Todo esto ejerce una profunda atracción también sobre el alma humana y es motivo de lo que he llamado aquí después propensión kármica. Acordaros que estuvimos hablando de que el alma humana, todas estas cosas, esto lo estuvimos explicando a través del budismo, todo el tema de los apegos que uno se lleva detrás. Al final lo que producían era propensión kármica. ¿Qué era la propensión kármica? Pues que vas a volver aquí. Simplemente. Todo esto lo que va a hacer es que vuelvas otra vez aquí al plano físico, una vez, dos, tres, las que hagan falta. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas cosas son un poco las que están ahí, que nos atan a repetir todos los ciclos. Esto estuvimos hablándolo, comentándolo, vuelvo a repetir el último día y ya explicamos un poco la motivación y el sentido que tenía todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de aquí, estuvimos hablando, ¿qué ocurre en este proceso del post-mortem? Y para ello nos acercamos, esta fue la última diapositiva que vimos en la última conferencia, nos acercamos desde el budismo, que el budismo ¿qué nos dice de estas cuestiones? Cuando yo cojo elementos del budismo, de la tradición cristiana o el hinduismo, simplemente los utilizo para explicar una cosa, ¿de acuerdo? Cada tradición aporta información y aporta conocimientos que nos permite ir un poco a descubrir toda la verdad. Es que como que cada cultura o cada tradición ha ido mirando desde diferentes enfoques y nos va aportando luz y a partir de ahí podemos... En el budismo se nos dice que el objetivo del alma humana es liberarse en el hinduismo también, liberarse al final de los ciclos reencarnatorios. El budismo dice que el objetivo último del alma humana es que en un momento dado tú, cuando te mueras, te liberes de la existencia terrenal y te quedes en lo que ellos llaman la clara luz de la realidad. Te conectes con ese aspecto de ti, Me gustaría indicar, que ya lo dije el otro día, que el proceso de la muerte no es que te vayas a ningún sitio. No es que te vayas a ningún sitio, simplemente es que tú te reencuentras con otro aspecto de ti. Y cuando hablamos de Jesús, hablamos de Buda, hablamos de lo que sea, no es algo diferente a nosotros. Son estados de conciencia diferentes en los que tú lo que haces es conectarte a otros aspectos de ti, reconocerte a otro nivel. Cuando yo utilizo la palabra de lo que sea, no me refiero a algo diferente a lo que yo soy, sino yo participo de esa idea que también hablamos otro día, esa idea de unidad, lo estuvimos explicando. El ser humano existe a diferentes niveles. Este es un nivel y hay otros niveles diferentes. Entonces, en estas tradiciones, lo que se nos habla es la posibilidad de conectarnos. Y nos dicen, el objetivo último de todo ser humano es alcanzar la liberación y conectarte con lo que tú eres, que es la clara luz de la realidad, el eterno, lo que nunca muere, lo que siempre vive. Entonces, ¿qué nos dicen en el budismo? Mirad, en el budismo se nos habla de que hay un periodo post-mortem, que ellos dicen 49 días. No es que sean 49 días exactamente, el 7 por 7 es un número que implica, digamos, un orden completo, ¿no? 7 días de la semana, 7 notas musicales, es más algo simbólico que el hecho de que sean 49 días, aunque ellos sí que están recitando durante 49 días determinados ritos que ellos tienen para acompañar en este proceso al alma, ¿no? Porque lo que ellos vienen a explicarte es que cuando el alma muere y va a encontrarse con lo que ellos llaman la clara luz de la realidad, con ese otro aspecto de nosotros. Vuelvo a repetir, con ese otro aspecto de nosotros, el alma carga con todo lo que hemos llamado propensión kármica, los afectos, el llegar a ser, digamos, toda la mochila, para entendernos, que llevamos detrás. Entonces, el riesgo es que cuando
tú te vayas a encontrar con ese aspecto elevado de ti, pues no te reconozcas, no te reconozcas. En ese sentido ellos hablan de que hay como diferentes niveles o bardos. Bardos es como ellos lo traducen como intervalo. Hay como diferentes momentos o como oportunidades que tú vas a tener para encontrarte con este aspecto de ti. En ese sentido pues hablan de que hay un primer bardo que es el Chikai, el Chonjit y el Sipa o devenir. Entonces, ¿cómo nos explican ellos toda esta cuestión? Pues vienen a decir que cuando tú te liberas y te vas a encontrar con estos aspectos elevados de ti, pues el riesgo, como os he comentado, es que tú no te reconozcas en aquello, porque toda esa progresión kármica que llevas puede impedir el que tú te identifiques con aquello. Entonces, ante el peligro de no identificarte con aquello, no te quedes allí. Simplemente no te quedes allí. ¿De acuerdo? Entonces puede ocurrir que en el momento que tú vayas, pues no te reconozcas a ese nivel y simplemente vuelvas otra vez aquí. Y de hecho todos los que estamos aquí y estamos aquí otra vez, es porque hemos pasado por ahí y hemos vuelto otra vez a este momento. Hay como diferentes momentos en el que tú te puedes encontrar con este aspecto de ti. Hay otro momento en el que ellos cuentan, en el Bardo Todol se cuentan todo este proceso, en el que te puedes encontrar incluso con determinadas entidades, según sea tu religión o tus creencias, porque todos son proyecciones tuyas, vuelvo a repetir, aspectos. Tú te puedes encontrar ahí con determinadas entidades, de acuerdo con tu cultura. Si eres budista, pues con el Buda Amitabha, que es el Buda que te lleva a la luz. Si eres cristiano, con Jesús o con algún santo de tu devoción. Y que estas entidades lo que van a hacer es intentar que tú te quedes ahí, pero aún así tienes el riesgo de no reconocerte, de entender que aquello no eres tú y a partir de ahí entrar en el tercer bardo o siddha, que llaman ellos del devenir, en el que en ese momento, digamos, la atracción que ejerce el mundo material ya es tan fuerte que ya se genera como un automatismo en el que tú automáticamente vuelves otra vez aquí. ¿De acuerdo? Y no, por decirlo de alguna manera, no te has liberado, sino que has vuelto otra vez aquí. ¿De acuerdo? Mirad, esto que cuentan los budistas de esta manera, en nuestra tradición hay una parábola en los evangelios, que es la parábola del hijo pródigo, si os acordáis de la parábola del hijo pródigo de los evangelios, en la que se cuenta que vivían dos hijos con un padre, y uno de ellos, en un momento dado, decide abandonar la hacienda de su padre e irse a vivir. Y cuenta la parábola que este hijo que se va, pues vive de todo. Vive desde todo lo bueno, lo estrecho de la vida, el disfrute, hasta en un momento dado pues empieza a tener penurias, empieza a padecer y empieza a sufrir en su vida determinadas desgracias. Y cuando este hijo pródigo, que ha salido de la casa de su padre, ya ha vivido todo esto, en un momento dado parece que siente la necesidad de volver a su casa. No sé si os acordáis, esto nos lo han contado cuando éramos pequeños. Este hijo en un momento dado siente la necesidad y dice, bueno, de volver a la casa de su padre, porque ya lo ha vivido todo, lo ha experimentado todo, y vuelve a la casa de su padre. Y cuando vuelve a la casa de su padre que está allí, está atento, parece que lo ve venir, y en la palabra se nos cuenta que como que está esperando que venga, y el padre, si os acordáis, se pone contento de que venga, no le juzga, ni le dice, has sido un mal hijo, o por qué te has ido, o porque has hecho determinadas cuestiones, sino que más bien, ¿qué hace el padre? No sé si os acordáis, en la parábola pone, pues celebra un banquete, celebra un banquete para recibir a este hijo, y además en este banquete mata al carnero mejor que tenía allí para recibirlo. Entonces, por parte del padre no hay ningún juicio, sino que simplemente está esperándolo. Y hay otro hijo que está allí, que cuando ve que todo lo que está haciendo el padre, pues este hijo pues se enfada con el padre porque le dice, oye, yo siempre he estado aquí y tú nunca has matado nada por mí, y ahora que viene tu hijo, pues estás haciendo todo esto, ¿no? Y el padre le contesta que él siempre ha estado allí, a su lado, que todo lo que tiene es suyo, y que por lo tanto hay que alegrarse de que este hijo que vuelva pues ha recuperado un poco, ha vuelto a casa, ¿no? Y aunque parece que el hijo que está allí arriba, parece que no se ha enterado mucho, por lo que está contando en el padre. Pues mirad, esta parábola, mi modo de ver y otras interpretaciones, explica un poco este proceso. El volver a la casa del padre, ese hecho es un hecho esperado. Todos en un momento dado, pues es una experiencia que viviremos aquí o cuando decidamos. Y además allí se nos espera con alegría. Ni se nos va a juzgar, ni se nos va a pedir cuentas, ni se nos va a hacer ningún tipo de censura en ningún sentido. Si os acordáis, cuando el padre recibe al hijo y se alegra porque el hijo viene,
el hijo le dice al padre, le dice, padre, dice, he pecado contra el cielo y contra ti, y además no soy digno de que me recibas. Viene a decir algo así el hijo cuando llega allí. Sin embargo, el padre lo acoge, le prepara el banquete igualmente. ¿Qué os quiero decir con esto? En la anterior conferencia, cuando acabó la conferencia, hubo una persona, un amigo que me dijo, dice, te ha olvidado decir una cosa. Digo, ¿qué? ¿Qué se me ha olvidado decir? Y me dice, te ha olvidado decir que nadie nos va a juzgar, que el único juicio nos lo hacemos nosotros mismos. Y le dije, pues tienes razón. Digo, se me ha olvidado decirlo eso, lo digo ahora. No está aquí, pero bueno, porque no ha podido venir, pero lo digo. Eso es así. El problema, ahí se nos espera, y hay un banquete esperándonos. El problema es el juicio que nosotros tengamos de nosotros mismos. Porque este sentimiento de culpabilidad, este sentimiento de merecimiento, toda esta propensión kármica que llevamos, nos puede impedir el reconocernos, el celebrar el banquete. Pero este está esperándonos. Eso es importante que lo sepamos. Ahora o cuando queramos. No hay nada malo, ya lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir ahora, en volver aquí otra vez. No pasa nada, porque si uno decide que tiene que volver porque siente que le quedan cosas pendientes por experimentar o por vivir, pues perfecto. Pero para el que sienta que a lo mejor pues esto le resuena un poquitín y que en un momento dado pues sienta que puede trabajar esta cuestión porque quiere preparar su muerte o su partida de aquí de determinada manera, pues será bueno. Porque independientemente de que lo consigamos o no, que no es lo importante, sino es la actitud, en el caso de que volvamos, con cuantas cosas menos volvamos en la mochila, mucho mejor, porque digamos que la experiencia que tendremos que vivir pues será un poco diferente. Eso es un poquito lo que el otro día acabamos hablando de esta cuestión, y que según la tradición, de las diferentes tradiciones intentan explicarnos qué es lo que pasa en este periodo post-mortem. A partir de aquí, C positiva ya es nueva de esta conferencia. ¿Qué podemos hacer o cómo podemos actuar a la hora de enfrentarnos a la muerte de una persona querida o de alguien cercano? Incluso cómo podemos preparar en un momento dado nuestra propia muerte. Lo he diferenciado en 2 puntos: cosas que podemos hacer antes y cosas que podemos hacer después. Vamos a ir comentándolas, los diferentes puntos que podemos tratar de hacer si podemos. Como he dicho esto, en muchas ocasiones habrá puntos que por lo que sea no podremos llevar a la práctica, pero si tenemos la ocasión, pues lo podemos hacer y además conviene. Conviene porque dentro del sufrimiento o cómo nos sintamos el proceso de la muerte, el hacer estas cosas, primera, que ayuda a la persona que se va, y segunda, que también nos ayuda a nosotros. Nos ayuda a nosotros si podemos vivir el proceso de la muerte con una calma y con una serenidad pues bastante diferente a como lo vivimos en determinadas ocasiones. Vamos a ver qué cosas podemos hacer antes del proceso de la muerte. Mirad, lo he puesto aquí en varios puntos, vamos a explicarlos uno detrás de otro, pero bueno, así resumidos, pues los he dividido así. Uno es ponerse en el lugar de la persona, otro es evitar el dolor, no ocultar la verdad de la situación, ayudar en el proceso del duelo, elaborar una síntesis de su vida, ayudar en la reconciliación, en la despedida, explicarle un poco qué es lo que le espera y acompañar, hacer una cosa que se llama powa, que es un gesto budista que ahora os explicaré, y algo que tiene que ver con la manipulación del cuerpo. Como os he dicho, no se trata de que hagamos esto así, uno detrás de otro, porque evidentemente pues, la situación será la que será, pero si lo tenemos un poquito todo en la cabeza, pues lo podremos hacer o intentar gestionar de la mejor manera posible, y estamos ayudando a que todo aquel proceso se produzca pues, de la manera, entiendo, más conveniente. Lo primero es que nos pongamos en el lugar, que entendamos que la persona que va a fallecer, si además sabe que va a fallecer o se va a encontrar con aquello de manera repentina, pues que probablemente no lo esté pasando muy bien. No lo esté pasando muy bien, y es un proceso en el que una persona se puede sentir como que lo va a perder todo, va a perder las relaciones, va a perder a la familia, las posesiones, los proyectos, todo aquello que ella tenía. Entonces la persona siente como que algo se le rompe, algo se pierde dentro de ella, ¿no? Entonces, pues lo primero es entender lo que está pasando allí. No veremos ya si además esta persona, pues determinadas creencias de que hay un juicio tenebroso, hay un castigo, hay algo ahí y uno empieza a pensar, lo he hecho bien, lo he hecho mal, cómo he vivido,
Entonces, todo esto pesa mucho en el alma de la persona que va a vivir aquello. Entonces, lo primero hay que ponerse en su lugar, pero ponerse en el lugar de corazón. De corazón, porque todo esto se nos va a notar en nuestra mirada, en los gestos. Acordaos que lo importante de estas cuestiones es la actitud con la que yo me acerco. Casi más que las palabras, es la actitud, porque lo que la otra persona va a captar, va a sentir es la actitud, cómo nos ponemos ante esta situación. Y hay que entender por dónde está pasando aquella persona, independientemente de cómo lo vivamos o lo sentimos o lo sintamos nosotros. Empatizar, intentar entender un poco qué está pasando allí. Bueno, esto hay que acercarse a ellos, pues eso, como pongo ahí, con el corazón abierto y también con la idea de que si en un momento dado yo estoy muy afectado por la situación, porque es una persona muy cercana a mí, pues a lo mejor si no me veo capaz, porque mi estado emocional no lo permite, pues a lo mejor es bueno que lo haga otro familiar, u otro amigo, u otra persona que esté un poco más serena, porque aquí también se puede producir que encima que la persona se vaya a morir, pues que se quede con el sentimiento de que su muerte está provocando mucho sufrimiento. Y de que el hecho de que él se vaya, los que están aquí se quedan sufriendo un montón. Esto también genera propensión kármica, que lo sepáis, esto genera también propensión kármica y la persona se puede ir con el sentimiento de que mi muerte ha generado aquí un sufrimiento importante a todas las personas, ¿no? Entonces, esto es muy importante y además si uno no es capaz de sintonizar y ponerte en este punto, pues mejor no hacer nada, que no pasa nada tampoco, pero muy importante el que nos pongamos en el lugar de la persona. La otra cuestión importante, en la medida de lo posible, porque hay personas que pueden estar sufriendo alguna enfermedad, que están sufriendo alguna cosa, pues es evitar el dolor. Sabéis que hay un poco, a veces en nuestra creencia, la idea, esto lo comentamos también la otra vez, de que Dios manda más dolor a quien más ama. Pues perdóname, porque yo amor de ese no quiero. Entonces, es importante que si la persona tiene dolor, pues se vaya tranquila, se vaya sin dolor y por supuesto que hay que poner cuidados paliativos, pues se le pone a la persona y ya está, pero que la persona se vaya tranquila, se vaya con serenidad y no se vaya con dolor. El otro día creo que una persona preguntó, la otra vez también, y hablamos de esta cuestión, la conciencia siempre está presente. Aunque la persona esté en coma, la persona esté dormida, la conciencia está captando todas estas cuestiones, está escuchando, ojo con lo que habláis allí delante de ella. Todo lo que le digáis, todo lo que le habléis, le va a llegar a la persona, aunque ella esté dormida o esté sedada o lo que sea, la conciencia está percibiendo. ¿Cómo sabemos esto? Pues mirad, lo sabemos porque muchísima gente que ha estado en esos estados, luego cuando ha vuelto lo ha contado y lo ha explicado, pero además, y mediante, como os he comentado, mediante otras técnicas terapéuticas se puede llegar a ver todo esto, pero la conciencia está escuchando, por lo tanto, nada de lo que digáis se pierde, nada de lo que digáis se pierde y todo lo que le digáis es bueno para la persona, pero que se vaya sin dolor, que no se vaya, no hay que sufrir, ni hay que padecer, ni hay que estar allí. Ninguna de estas cuestiones, ¿de acuerdo? Bueno, en el Vedanta Sutta se dice que el Señor no ama ni odia a nadie, aunque lo pareciera a veces, ¿no? O sea, que no es nada, no hay que hacer ningún mérito, vaya, se vaya tranquilo y ya está. Creo que no hay mucho más que decir respecto a esto. Mirad, otra situación es, llega un momento en que conviene no ocultar la verdad de lo que está pasando. Parece que cuando hay una persona que está muy mal, que va a morirse, parece como que todos evitamos el hablar de la cuestión, evitamos enfrentar el tema, todos hablamos de cosas diferentes. Esa persona sabe que se va a morir, nosotros sabemos que se va a morir, pero de eso no se habla. Entonces, pues esto no es muy bueno, porque mira, toda persona llega a un momento, determinado punto, que él sabe que se va a morir. Llega un momento que cuando hay un punto de ya no retorno en esta cuestión, la persona ya intuye que aquello se va a producir. Entonces es bueno que podamos hablar de esta cuestión, de que él se pueda desahogar, que pueda hablar, que nosotros podamos compartir cosas con él y no evitemos el tema. No evitemos el tema porque no ayudamos, desde el punto de vista de que la muerte sea un proceso más consciente en este sentido y la persona se pueda ir lo más tranquila y más serena posible. Acordaos que el objetivo es que la persona se vaya o nosotros nos vayamos de la manera más tranquila y más serena posible. ¿De acuerdo? Hablemosle de que se acerca el final, pero que bueno, que todavía tiene tiempo de resolver determinadas cuestiones, porque seguramente cuando uno se acerca a ese momento, porque nadie espera, por otra parte, aunque todos vivimos como... Es una experiencia que todos vamos a tener.
Y cuanto más mayores nos hagamos, más cerca está la experiencia esta, pero a veces vivimos como si esto nunca se fuera a producir. Y hablamos la otra vez también de que el pensar en la muerte y tenerla presente no te dificulta la vida, al contrario, lo que te hace es vivir la vida más plenamente, con más intensidad, disfrutando un poquito más de todas las cosas del momento presente, porque es una situación que está ahí. Entonces, puede que la persona, si tiene tiempo, quiera poner determinados asuntos, los quiera poner en paz, quiera reconciliarse con algunas personas. Ahora hablaremos un poquito de este tema también. Pero bueno, que si nosotros abrimos una puerta porque la persona muchas veces también tiene miedo de hablar de estas cuestiones, porque a lo mejor tiene miedo de molestar o tiene miedo de preocupar a las otras personas. El hecho de que nosotros abramos una puerta a esta cuestión, pues puede ser bastante importante. Y como pongo ahí, pues también es importante pues lo mismo, cuidar el tono, cuidar las palabras, cuidar la manera que nos acercamos a la gente, la actitud, muy importante. Sentir que además es verdad que cuando alguien se muere, como dice esos versos del poeta inglés del John Donne, cuando alguien se muere también se muere algo, un aspecto mío también, algo se va de mí también. Entonces, cuando uno se pone en estado de conciencia, la manera en que puede hablar o la manera en que puede comunicar con las otras personas no tiene nada que ver. Y esto, pues, me parece que es muy interesante. Otra cuestión importante es ayudarle a vivir el proceso del duelo. En este sentido, existe bastante literatura, seguramente la conocéis a la chica esta, Elizabeth Kubler-Ross. Es una psiquiatra suizoamericana que murió, pues creo que en el año 2004, que es una experta en todo lo que tiene que ver en el proceso de la muerte y los cuidados paliativos. Muy interesante, podéis leer cualquier cosa que queráis, y nos habla un poco de todo lo que está pasando en el proceso de la muerte. Ante la muerte, bien sea de un ser querido o de cualquier otra cosa importante para nosotros, como pueda ser una relación, una pérdida de algún proyecto que tengamos, siempre hay unos procesos. Hay un proceso de duelo que conviene conocer y conviene respetar, porque si yo sé en qué momento está la persona, la ayuda que puedo dar es mucho mejor. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a hablar un poquito de estas fases del duelo, para que las he resumido, creo que son 4 o 5 fases, rápidamente para que las podamos ver. Depende del libro al que vayáis, pues puede haber alguna fase más, alguna fase menos, pero bueno, lo esencial, lo importante, lo voy a comentar aquí en este momento. Mirad, la primera fase que se va a producir es la fase de negación. La muerte siempre es inoportuna. La muerte siempre es inoportuna. Entonces, lo primero que se va a producir es que la persona diga, coño, esto me está pasando a mí, no puede ser que me pase a mí. Lo negará, lo rechazará. La primera reacción que va a tener la persona, incredulidad, rechazo, negación, no puede ser, se han equivocado, yo salgo de esta. Esa es la primera reacción que se va a producir en la persona cuando reciba la noticia. Estamos hablando ya de procesos en que la muerte es algo cercano, algo evidente. A partir de la fase de negación, la siguiente fase que se produce es la fase de rabia. Cuando la noticia se produce, pues aparece un enfado. Aparece un enfado porque todos estamos más o menos enganchados a determinadas cuestiones. ¿Cuántas cosas puedo perder? ¿Cuántas cosas voy a dejar? Sentir que es injusto, que yo me tenga que morir ahora, cuando a lo mejor tengo que hacer determinadas cuestiones, estoy en determinados proyectos, en determinadas cosas, pues aparecerá el enfado. Cada fase también no es que dure un plazo determinado, y unas fases se pueden solapar en un momento dado y cada persona las vive de manera diferente. Hay que estar un poco atentos a estas cosas, porque también me pueden pasar a mí. La siguiente fase que se va a producir, negación, enfado, es la fase de negociación. Uno puede empezar a proponer cosas a cambio de salvarse. Se puede encomendar a su Virgen, a su santo, prometer hacer no sé cuántas peregrinaciones, porque va a intentar negociar. Va a intentar negociar el hecho de a cambio de vivir más, salvarme. Esta fase se produce en muchos casos y uno hace promesas, estas cuestiones, y sacrificios, arrepentirse, el hecho de cambiar. Bueno, pues esta fase también en las personas se puede producir y tenemos que saber que va a estar ahí para estar un poco atentos y poder entenderla. La siguiente fase que se va a producir, una vez hayan pasado estas 3 fases, es la fase de aceptación. Llega un momento en que la persona acepta lo que ya es inevitable, lo que es evidente, de que aquello está ahí, de que va a pasar por ahí, y pasadas las anteriores 3 fases llega un momento en que la persona ya lo acepta. Puede ocurrir en este momento que la persona padezca un bajón importante de ánimo, e incluso caiga en un estado depresivo. Porque una vez ya la evidencia ha calado, se ha hecho presente en la persona, como consecuencia de esto puede ocurrir que la persona en ese momento tenga un bajón de ánimo y que caiga en una pequeña depresión.
Entonces también hay que saberlo para poder hablar con él, poder ayudarle, ¿de acuerdo? La siguiente fase es la fase de serenidad. Es la fase en la que ya la persona pues supera esta pequeña depresión que haya podido tener y a partir de ese momento pues es el hágase en mí, ¿no? Aparece un poco de serenidad en ese momento, la persona está más receptiva, más dispuesta y en ese momento lo normal, con la mejor intención del mundo, es darle frases de ánimo. Intentar darle alguna frase de ánimo a la persona, todos lo hacemos con la mejor intención. Pues mirad, en la manera de lo posible, muy animado no creo que esté. Y darle frases de ánimo, pues lo que le podemos llevar es conciencia. Es conciencia. Si estamos ahí, si además nos creemos lo que estamos haciendo, si sentimos que hay otras posibilidades después de la muerte y lo tenemos claro nosotros y lo sentimos, pues ayudarle. En todo lo que estamos hablando, ayudarle a entender, ayudarle a que se ponga bien con la gente, ayudarle a explicar el proceso del final, explicarle que no hay nadie esperándole para juzgarle, que nadie le va a pedir cuentas, que hay, buscando el símil de la parábola del hijo pródigo, hay un banquete allí, hay un padre bueno esperándole, nadie va a juzgarle, todos estamos salvados. Todos estamos salvados, no hay nadie ahí que vaya a juzgarte y a decirte lo has hecho bien, lo has hecho mal. Entonces ahí lo que hay es un estado, pues un banquete esperándote. Entonces transmitirle ese mensaje de tranquilidad y ese mensaje de serenidad a la persona que seguramente le va a ayudar. ¿De acuerdo? Bueno, estas son las 5 fases, Negación, rabia, negociación, aceptación y serenidad. ¿Vale? ¿Bien? ¿Estoy explicando? Estoy muy callados, Sé que el tema no es muy divertido, pero es bueno conocerlo y saberlo. Mirad, otra cosa que podemos hacer por él es ayudarle a hacer una síntesis de su vida. Esto del llegar a ser, de la sensación esta de que he vivido una vida que no tenía que haber vivido, de que cuántas cosas me he perdido, cuántas cosas podía haber hecho mejor. Pues mirad, podemos hacer una lectura de todo esto con la persona, si lo hacemos de verdad de corazón, y hacerle ver todas las cosas buenas que ha hecho en su vida, porque seguro que ha hecho muchísimas cosas buenas. Hacérselas ver, porque las personas muchas veces no vemos estas cosas, nos podemos quedar con cosas negativas, con cosas... darle sentido un poco a todo lo que él ha vivido. Si ha sido padre, ha sido madre, ha conseguido algo a nivel profesional... Que haga una pequeña síntesis de tu vida, de su vida en plan positivo, todo lo bueno que ha tenido, que ponérselo en valor para que esta persona lo pueda reconocer. En general las personas estamos muy acostumbrados a ver lo malo, a juzgarnos, somos muy severos cuando nos juzgamos a nosotros mismos. Tenemos poco hábito de ver las cosas buenas, todo lo bueno que tenemos nosotros, todo lo bueno que hemos conseguido y todo lo bueno que hemos compartido con los demás. Nos falta esta mirada de las cosas muchas veces. Y cuando miramos determinada cuestión, cada vez que miramos las cosas, bien sea en plan positivo o en plan negativo, está afectando nuestro estado de ánimo. Está afectando cómo nos sentimos respecto a lo que somos y respecto a la situación. Yo os conté en una conferencia anterior, no sé si os acordáis, los que estuvierais, la historia esta de las perlas blancas. El intentar buscar las perlas blancas en todas las cosas. Esa historia lo que hablaba era de un maestro que iba con unos discípulos, no sé si os acordáis, y que en un momento dado del camino, había delante del camino un perro que estaba muerto, que estaba descompuesto y que olía mal. Y uno de los discípulos, intentando evitar que el maestro viera el perro en lo que olía mal y todo lo desagradable que era aquella visión, pues hizo un giro en el camino para que aquello no se viera y pasó el camino de largo y se fueron. Y todos pensaban que el maestro no había visto el perro. Y cuando llega por la noche que están cenando, pues empiezan a comentar la situación de lo que habían visto y tal, y uno le comenta al maestro, le dice, maestro, dice, menos mal que no has visto esta tarde el perro que hemos visto allí, porque con el calor que hacía, lo mal que olía, el olor... Dice, no lo hemos visto, menos mal que no lo has visto porque era muy desagradable. Y el maestro le contesta, dice, no, hombre, no. Digo, claro que lo he visto. Dice, ¿cómo no lo voy a ver? Digo, era imposible no verlo. Digo, lo que no sé si alguno de vosotros ha visto los dientes que tenía, la blancura de sus dientes. Dientes tan blancos como perlas. Eran blancos, como perlas blancas. ¿Alguien vio eso? ¿Alguien lo vio? Pues solo nos hemos fijado en la podredumbre y en lo que mal que olía. Pues un poco las personas, es una metáfora, es una historia evidentemente, ¿no? Pero las personas muchas veces busquemos lo bueno de las cosas.
Busquemos lo bueno de las cosas porque lo bueno siempre está ahí. Desde mi sentimiento y desde lo que yo sé, la vida siempre trae un mensaje bueno, un mensaje positivo. Tenemos que intentar descubrirlo, buscarlo. Primera, porque está. Y segunda, porque nos hará sentir mejor. Entonces, tenemos que ayudarle a la persona a que busque las perlas blancas de su vida, que vea todo lo bueno que ha hecho, que se vaya con ese sentimiento. Que en todo caso sepamos que si algo hemos hecho en un momento dado, algo, entre comillas, mal o no conveniente, era para que aprendiéramos, para que aprendiéramos y aquello nos permitió luego experimentar otras cuestiones. Y cada uno en cada momento lo hace lo mejor que puede. Nadie hace nada conscientemente, nadie lo puede hacer mejor que lo está haciendo en un momento determinado. Luego podrá mejorar o podrá cambiar algunas cosas si no le han gustado. Pero es muy importante esta cuestión, ayudarle. ¿De acuerdo? No os olvidéis. El siguiente tema importante también es ayudarle un poco a la reconciliación con las personas. Puede que tenga rencillas, puede que tenga un conflicto y él se vaya tenga el sentimiento de que tiene algo pendiente de resolver. Si podemos ayudarle a que resuelva todo esto, mucho mejor. Puede ser un hermano, puede ser un vecino, puede ser un amigo, algo que no dijo, algo que le hubiera gustado. Esto todo genera propensión kármica y son cosas con lo que las personas se llevan detrás. En el hinduismo se dice que el último pensamiento con el que te vas de esta vida es con lo que vas a volver. Esto lo dicen los hinduistas y algo de esto hay ahí. Entonces es bueno que la persona pueda soltar, ponerse a bien, despedirse de quien tenga que despedirse, que lo haga con tranquilidad. Yo creo que os conté en la otra conferencia un amigo mío que era cliente mío que tuvo una enfermedad y que tuvo que faltar y él tuvo la oportunidad de despedirse de su familia, sus hijos, su mujer, sus clientes y yo recuerdo aquel entierro cuando estuvimos allí, no tenía nada que ver. No tenía nada que ver el ambiente que había allí, la gente cómo se sentía, había serenidad, había tranquilidad. Y la persona que se va también se va mejor. Es importante que en ese sentido le ayudemos. Como pongo ahí la muerte por antonomasia, por desgracia esto no lo podemos hacer muchas veces, pero sería que ese banquete lo celebráramos aquí, entre comillas, no lo celebráramos allá, sino aquí. Aquí tranquilamente pudiéramos despedirnos de las personas y hacerlo de una manera diferente. Pero bueno, en la medida que podamos ayudarle a que se reconcilie con los demás, mucho mejor porque esto es importante. Que no se vaya en el corazón con la carga de... Yo que trabajo un poco en este tema, muchas veces pues veo muchísima gente que se le han ido familiares y que se han quedado con una gran pena en el corazón y en el alma porque no han podido decir determinadas cuestiones, porque no han podido despedirse de ellos. Aparte de que él se despida de ti, también tú si tienes cosas con él, pues también aprovechar para zanjar todo aquello. Y personas que a lo mejor ha fallecido su padre, su madre o un amigo hace a lo mejor 20 años y siguen con eso en el corazón, siguen con esta pena puesta ahí. Esto no penséis que esto con el tiempo se olvida, se esconde en el sótano de la conciencia, pero sigue estando ahí, y esto lo veo todos los días, ¿de acuerdo? Entonces es importante que esto si tenemos que pedir perdón, pedir disculpas, alguna cuestión, pues conviene hacerlo, conviene reconciliar. El siguiente tema que podemos hacer es explicarle un poquito como os he dicho antes, puede que tengan muchas ideas equivocadas respecto a esta cuestión, determinadas creencias, le podemos explicar un poco el final del proceso. La parábola del hijo pródigo es una buena metáfora de este proceso, cualquier persona puede entender y puede un poco llegar a sentir o a poder encontrar sentido y explicarle que lo que le espera ahí es un padre bueno entendido la palabra padre como padre-madre. Todo el sentimiento maternal o paternal que pueda haber es lo que está esperando ahí. No está esperando nada truculento, ni nada extraño, ni nada sombrío, ni nada que esto. Esto ya lo sabemos por muchas tradiciones, pero como os he dicho antes, la escatología empírica ratifica todas estas cuestiones. No en un caso, en miles de casos. Aquí ha habido conferenciantes que he visto años anteriores que han hablado de estas cuestiones y no hablan de un caso. Además, bibliografía sobre ese tema y toda la que queráis y más. Quiero decir, de que el que diga, uy, esto me suena raro, o esto no lo acabo de entender, pues simplemente que lea un poquito por ahí, porque es que hay muchísima bibliografía, y bibliografía escrita por médicos, por psiquiatras, gente poco sospechosa, gente que dice, coño, al final estoy aquí, no me creía nada de esto, y veo cosas que al final, la evidencia, tengo que reconocerla. No hablamos de... La señora Elizabeth es una psiquiatra, no es una... Hablamos de gente que, más bien de un perfil científico, un perfil más bien ateo, más bien poco dado a creer en cosas extrañas y en historias, ¿vale? Eso también es interesante. Otra cosa importante
sabemos que la última fase, que lo explicamos la otra vez, es la fase de la disolución del pensamiento, del aire. Entonces, al final la persona, la respiración se va a transformar agitada, la persona va a ir poco a poco. Pues una cosa que podemos hacer es acompañar, estar con él en ese último momento. Si tú le acompañas, estás con él, tienes la serenidad, la tranquilidad y la sensibilidad para estar allí, pues le vas a ayudar muchísimo para que él se va a ir tranquilo, si tú le acompañas. Morirse solo, pues no sé, si puedes estar allí acompañándole, pues tú no te vas a morir, desde luego, y a él le vas a hacer un gran bien, le vas a ayudar y le puedes acompañar. Ya hemos dicho antes que con ese tema de la muerte, pues existe a veces un poquito de rechazo y un poquito de tabú, y a veces cuando alguien se va a morir lo que hacemos es mandarlo al hospital. Lo mandamos al hospital. Entonces, pues bueno, en la medida que podamos acompañar y estar con él, va a ser muy gratificante, muy bueno para la otra persona y también para ti. Porque en la medida que tú ayudas a otra persona, también te ayudas a ti. También te ayudas a ti. ¿Vale? La última cuestión, si es posible, el ideal, ¿cuál sería? Pues el ideal yo diría que se muera en casa y en su cama, si puede ser. Ya sé que esto hoy en día no es lo habitual y que lo normal es que mandemos a la persona al hospital porque está enferma, porque ha pasado un tiempo allí, pues bueno, si no puede ser, no puede ser, ¿no? Pero cuanto más tranquila, en un entorno más acogedor pueda ser la muerte de esta persona, el fallecimiento, mucho mejor. Evidentemente, si puede ser en su casa, es posible con la gente más querida que esté alrededor, pues mucho mejor todo este proceso. Y otra cosa importante que pone ahí es que no tengamos demasiada prisa por llamar a la funeraria. Porque cuando el cuerpo fallece, se está produciendo después todo lo que os he comentado de la fase del post-mortem, se están produciendo allí unos procesos que no vamos a ver, pero se están produciendo. Entonces, dejemos un poquito de tranquilidad, aunque sea unos minutos. Ahora no puede estar 49 días, evidentemente, ni se pretende, por Dios. Pero los 49 días es un símbolo, es simplemente una manera de hablar. Pero que si puede haber un poco de tranquilidad, lo podemos dejar un poco calmado allí, para que aquello vaya con tranquilidad, pues mucho mejor. Si hay una urgencia por mover el cuerpo, por llevarlo de aquí para allá, todas estas cuestiones, pues un poquito de calma y un poco de tranquilidad para que todos esos procesos se vayan produciendo de manera tranquila. ¿De acuerdo? Si además le podemos decir frases como ánimo, déjate llevar, vete, sal, estate tranquilo. Todo eso ayuda a que la persona se vaya yendo con tranquilidad, que es lo que se pretende, se vaya con tranquilidad. ¿Vale? Bueno, hemos hablado de todas estas cuestiones. Ponerse en su lugar, evitar dolor, no ocultar la verdad, proceso del duelo, síntesis de la vida, la reconciliación y la despedida, explicar en la medida de lo posible qué está pasando allí, acompañar. Ahora veremos lo de hacer POWA, qué es lo que es, y no manipular el cuerpo. Esto, evidentemente, no es para hacerlo como un manual de instrucciones 1, 2. No se pretende esto. Se pretende que lo tengas todo un poco aquí, presente, que hagas lo que puedas de la mejor manera posible, si así lo sientes, y que lo ayudes, lo que puedas. Hay veces que podrás hacer más, veces que podrás hacer menos. Lo que esté en tu mano haces y lo que hagas, bien hecho está. A partir de ahí, ¿qué podemos hacer una vez la persona ha fallecido? Mirad, he puesto aquí 5 cosas. Una es hacer un POWA, hacer oraciones, buenos pensamientos, buenas obras y superar tú mismo tu propio duelo. Vamos a ver un poco lo que quiero decir con cada una de estas cuestiones. En el budismo hay un gesto que ellos llaman el POWA, que es un gesto de transferencia de la conciencia. Es como hacer una visualización. Por ejemplo, si eres cristiano, si eres budista, pues coges a otra entidad. Si eres cristiano y crees, por ejemplo, en Jesús, pues tú puedes visualizar a esta entidad que se llama Jesús, o quien sea, o algún santo que tú tengas, o la entidad que tú quieras, y la visualizas como rodeada de una luz azul, y visualizas como que esta luz de esta entidad se proyecta sobre el cuerpo de la persona que acaba de fallecer. Haces una visualización, visualizas que esta luz está proyectándose desde el cuerpo de la persona, desde el cuerpo de la entidad, Jesús, por ejemplo, al cuerpo de esta persona. Y visualizas cómo esta luz va envolviendo todo el cuerpo de esta persona hasta que completamente ya lo tiene todo dentro de su luz. Y poco a poco vas visualizando con tranquilidad cómo el cuerpo de la persona se va disolviendo dentro de esta luz y poquito a poquito el cuerpo y la luz van otra vez y vuelven al corazón de la persona, de Jesús, de la entidad. ¿De acuerdo? Es un gesto simplemente de transferencia de la conciencia. Esto puedes tardar en hacerlo 2 minutos, no vas a tardar más. Le ayudas a que todo aquello se pueda producir de manera... Lo puedes practicar siempre que quieras, y este gesto ayuda a que la persona se vaya
con tranquilidad. Esto en el budismo lo tienen bastante claro. Ellos, de hecho, están 49 días recitando determinadas frases, oraciones, porque son conocedores de todo lo que está pasando allí y lo que pretenden es que el alma transite todo el proceso de la mejor manera posible. Realmente, el libro tibetano de los muertos, su traducción literal es liberación a través de la audición a lo largo del intervalo, porque saben de qué va todo el proceso. Se tradujo así como con este nombre, pero la traducción real es esta, del año 1927. Todo lo que podamos hacer para favorecer este proceso, pues va a ayudar. Otra cosa que podemos hacer es, podemos rezar y oraciones e incluso poner alguna misa a la persona. A lo mejor tú no eres creyente y a lo mejor a ti no te hacen falta ni rezar ni las misas. A lo mejor a ti no te hacen falta, pero a lo mejor a aquella persona sí. A lo mejor la otra persona era importante para ella, era importante el tema religioso, las oraciones, no lo haces por ti, porque tú a lo mejor el tema no te da demasiada historia, pero si para la otra persona era importante, lo puedes hacer por ella, simplemente por ella, porque para ella era importante esta cuestión. Ya lo dijimos la otra vez, la comunión de los santos, que se habla en nuestra tradición, no incluye solo a los vivos, sino también a las personas fallecidas, que dijimos que están en otro plano, en otro mundo paralelo. Están aquí, solo que en otra dimensión, no se han ido a ningún lado. Las personas fallecidas no están en ningún lado, están en otros planos de la existencia, simplemente a nuestro lado. De hecho, hay personas, se puede conectar con esos planos, pero que digamos que estas personas están ahí y el hacer cosas con ellas pues les ayuda. Eso tiene mucha fuerza también. Es una cosa que podemos hacer por ellos también. Otra cosa que podemos hacer es tener buenos pensamientos, por recordar cosas bonitas que hemos hecho con ellos, hacerle partícipes de cosas, de experiencias que pueda recordar con él, cosas que hemos compartido. Cuando hacemos alguna cosa que a lo mejor a él le gusta, pues tenerlo un poquito presente. Pequeños gestos, ¿no? Que sintamos que ayudan un poco a que todo coja normalidad. Tengamos en cuenta que muchas cosas de las cosas pendientes que se han, luego lo comentaremos, pero muchas de las cosas que se han quedado pendientes de otras personas las tenemos que vivir nosotros después, los que estamos después aquí. Cuanto más zanjemos la situación, menos cosas aflictivas después tendremos todos que vivir. Entonces, en este sentido, pues bueno, tener buenos pensamientos, recordarlo, tenerlo un poco presente, está bien. También si queremos hacer alguna buena obra, si él contribuía a alguna cosa, si participaba de alguna historia que para él era importante y queremos durante un tiempo seguir haciéndolo, pues también buenas obras pues contribuimos. Que salga lo mejor de nosotros, salgan cosas buenas, salgan cosas... Ya llevamos demasiado tiempo haciéndonos daño unos a otros, demasiado tiempo, demasiada violencia, demasiado sufrimiento, ¿no? Intentar que todo esto favorezca el que salgan cosas buenas, ¿no? Cosas buenas en su nombre y en el nuestro también. ¿De acuerdo? Y otra cuestión que podemos hacer también es superar nuestro propio duelo. El duelo personal que tengamos nosotros. Eso también ayuda a superarlo. Es importante que vivamos nuestro duelo. Eso es muy importante, que vivamos todas las fases de negación, el rechazo, la rabia, todo esto es importante que nos lo permitamos. Porque si aquella persona ha sido importante para nosotros, o aquella situación, lo que fuera, pues es una pérdida valiosa para nosotros. Entonces, concedámonos ese espacio. No nos sintamos mal por estar enfadados, o por sentirnos un poco depresivos, o por tener enfado. Es bueno que nos lo permitamos y que le demos un espacio. Ahora, intentemos no aferrarnos demasiado a esto. Vivamos este duelo, démosle el tiempo que sea necesario, pero sin intentar aferrarnos a él. Si nos permitimos vivirlo con tranquilidad y le dejamos un espacio, aquello va a durar menos tiempo. En la medida que yo no quiera vivir determinadas cuestiones, quiera rechazarlas, no quiera afrontarlas, aquello va a estar más tiempo dentro de nosotros. O sea, conviene afrontar el duelo con tranquilidad y vivirlo, para que esto pueda en poco tiempo pasar y todo coja normalidad. Lo pongo aquí, las fases del duelo son más cortas cuanto más conciencia pongas en ello y menos te empeñes en que termine. ¿Cuánto tiene que durar? Lo que dure. Lo que dure, vívelo. Intentar no aferrarte a ello, pero vívelo. ¿De acuerdo? Esto es importante. Esto es importante también. Bueno, estas son las 4 cosas que podemos hacer para una vez la persona ha fallecido, que es hacer el POU a las oraciones, pensamientos, obras y superar el duelo. ¿De acuerdo? Y la siguiente cuestión que os quería comentar, que hablamos, es un poco el preparar la muerte propia. Es decir, ¿podemos empezar a preparar nuestra muerte? Pues sí, podemos. O sea, ¿cuándo va a ser? No lo sabemos, pero podemos pues, de vez en cuando pensar en ella y prepararnos para quien lo sienta. Hagas lo que hagas, está bien.
¿De acuerdo? Es importante esta idea. Hagas lo que decías hacer. Si tú sientes una cosa, que esto lo que te cuento yo no te suena muy bien y quieres seguir como estás, perfecto, no hay ningún problema. Si sientes que ha llegado tu momento para hacer otras cuestiones determinadas y quieres hacerlas, pues las haces. ¿Hasta dónde? Hasta donde puedas. Hasta donde llegues está bien. ¿De acuerdo? Entonces, pongo aquí. Hay dos opciones. Una que es el renacimiento y la otra que es la liberación. Vamos a intentar explicar en estos 15-20 minutos un poco en qué consiste. Mirad, la primera parte, que es la opción del renacimiento, hay dos posibilidades. Una que sea por libre elección y otra que sea forzado. En la medida que tú te afrontes al proceso post-mortem de la muerte, pues con un determinado tipo de vida, con determinada conciencia, pues digamos que se va a producir un procedimiento de oficio. El procedimiento de oficio es que si tú no haces nada, lo que vas a generar es la propensión kármica y aquello te vuelve a traer de manera automática, ¿de acuerdo? Estaríamos en la fase de forzado. No es que tú no quieras, no es que nadie te obligue a venir, pero digamos que la atracción que se produce por el plano de la existencia, el vivir aquí, es tan fuerte que uno siente el deseo y la apetencia de venir para acá. Entonces, pues simplemente pues va a volver y ya está. La otra opción es un poco el que hay personas que deciden volver, pues pudiendo no volver, vienen para ayudar. Vienen para ayudar a determinadas personas, a determinadas situaciones, porque sienten que tienen que hacer algo por los demás, o sienten que han tenido algo pendiente. Y luego hay otras posibilidades, que es la liberación, que es un poco ahora os comentaré lo que entiendo yo por resurrección, y esto hay que pues, ganárselo, vivir un poco consciente y a partir de ahí trabajar un poco esta cuestión. ¿Está claro? Tenemos dos posibilidades, vuelvo a repetir. Una es renacer, volver otra vez. Y ahí tenemos dos opciones, que es bien por libre elección o bien simplemente dejar que la propensión kármica actúe de oficio y ya está. Otra vez estamos aquí, a vivir lo que tengamos que vivir y está perfecto. Si además quiero tener otra opción, es la opción de la liberación, que son las tradiciones budistas, hinduistas, en muchas tradiciones, también en nuestra cultura, se habla de esta posibilidad. Y de hecho hay personas que hablaremos que también ya han vivido esta experiencia. ¿De acuerdo? La opción que os comentaba del renacimiento, pues os la acabo de comentar. Recordad, bien lo hacemos por libre elección porque queremos ayudar, tenemos el sentimiento de querer venir a ayudar aquí a personas, situaciones, cosas que nos han quedado pendientes cuando no podíamos hacerlo. Y luego la propensión kármica, que vuelvo a recordar, son todas estas cuestiones. Los afectos, balance de cuentas pendientes, la meta, el llegar a ser, la atracción que el mundo ejerce. ¿Y de cómo se sabe todo esto? Aparte que nos lo han contado y en las tradiciones esto está todo en el inconsciente de la persona, todas estas cosas. Y en el inconsciente todo esto se puede ver, se puede experimentar, se puede descubrir. Hay técnicas terapéuticas que permiten conectar con todas estas cuestiones. A partir de aquí hay otra posibilidad que se nos cuenta en el Evangelio y en otras tradiciones, que es que esto de la resurrección lo podamos vivir en vida. Tenemos una posibilidad, que es cuando llegamos a este banquete, ahí se va a producir. Pero esta opción también la podemos experimentar en nuestra vida. En el Evangelio, cuando se nos habla de resurrección, todos hemos entendido que resurrección es cuando te mueres. Pues no es así. Esta resurrección la podemos experimentar también en nuestra vida. El muerto del Evangelio, el que resucita, no es el que está enterrado bajo de tierra. Es el que vive la vida separado de Dios, aquel que vive la vida sin la conciencia de saber quién es. Ese es el auténtico muerto del Evangelio. Las personas que viven la existencia sin la conciencia de saber quiénes son. Ya lo dijimos la otra vez, pero hablamos de esta cuestión durante mucho tiempo. Dependiendo con lo que tú te identifiques y dependiendo con lo que tú seas, con lo que tú creas que eres, te identificarás con una cuestión o con otra. Entonces, esa resurrección se puede producir en vida a condición de que tú sepas quién eres. De que te sepas, te identifiques con ese principio eterno que vive en ti. Te puedes identificar con el cuerpo, con el Vicente, o te puedes identificar con ese otro aspecto tuyo y vivir desde ahí. Y vivir desde ahí, ¿de acuerdo? De lo que se nos habla es de que esa muerte, esa resurrección puede darse. Ya lo hablamos el otro día. Cuando yo me reconozco con ese principio eterno, es lo que os pongo aquí abajo. Resucitar es recuperar la conciencia de que tú y Dios sois lo mismo. Esto no lo digo yo, esto ya lo dicen muchas tradiciones, lo dice mucha gente. Es la posibilidad que tú te abras a esa opción de que el que vive la vida a través de ti es Dios. De que Dios y tú sois la misma cosa. Todos vivimos con la conciencia de que Dios es una cosa y yo soy otra. De que Jesús es una cosa, de que el Buda es una cosa y yo soy otra.
Pues no, todos somos lo mismo. Y si vivimos con esa conciencia de unidad, con esa conciencia de sentir lo que somos y vivimos la vida desde ahí se puede producir lo que se llama la resurrección en vida, que es conectarte al espíritu. Renacer es renacer a esa conciencia. ¿De acuerdo? Lo vas a tener cuando llegues al banquete este que os comentaba antes, pero esa experiencia la puedes tener en vida. Y hay gente que la ha tenido ya en vida esta experiencia. Ahora hablaremos de eso también, ¿de acuerdo? Pero esa es la resurrección, de la que se habla. ¿Qué podemos hacer para que esta liberación se pueda producir o vivamos en esta conciencia? Mirad, no es importante el que, porque uno puede decir, bueno, ¿y cómo puedo yo vivir esto? ¿Cómo me puedo liberar? ¿Cómo sé que lo voy a hacer? No es tan importante el que lo consigas como que vivas con esa actitud. Lo importante no es, llega hasta donde puedas. Lo importante es que tú vivas con esa conciencia de quién eres y que actúes desde ahí, que sientas la vida desde ahí. Ahí está la clave de esta cuestión, te identifiques con eso. ¿Qué puedo hacer? Pues mirad, puedo empezar a vivir la vida con un poquito más de ligereza. Puedo empezar antes de que llegue ese momento que alguien me diga o me diga Vicente que se va a acercar mi muerte, empiece a vivir sin deudas pendientes. Cuando digo deudas pendientes me refiero a cosas pendientes. Vive la vida ligero. No te aferres demasiado a demasiadas ideas, a demasiadas posesiones, empieza a disfrutar de las cosas, pero no te apegues demasiado a ellas. Porque si una cosa es muy cierta que nos dice la muerte constantemente y que no nos hemos enterado, es que todo pasa y que todo acaba. Todo. Y siempre estamos como aferrados por decir algo, ¿no? A tu coche, a tu casa, a tu cosa. Disfruta de todo, pero no te identifiques demasiado con esto. Porque todo esto lo que te va a generar son apegos, vinculaciones. Si pudierais verlo, veríais como hay como vínculos de energía de ti a tu coche, de ti a tu casa, de ti a las personas. Pudierais ver todo esto son ataduras que te tienen atado. Y que nadie entienda que esto no es disfrutar de las cosas, más bien todo lo contrario. Disfrútalas al 100%, pero te apegues demasiado a ellas. Si tienes algo pendiente con tu hermano, con tu padre, con tu madre, con un amigo, con tu jefe, con una compañera de trabajo, empieza a solventar todas estas cosas. Intenta acostarte todos los días sintiendo que duerme tranquilo. Si mañana me levanto lo tengo todo aclarado. Pero intenta vivir un poquito con esa idea de que todos los días intento ponerme bien con los demás, intento sembrar otro rollo en la vida, de que si tengo algo pendiente quiero solucionarlo y voy soltando todas estas cuestiones. Esto me va ayudando a mí a que yo me vaya acercando al final de mi vida o al momento que sea de una determinada manera. Luego además empieza a soltar determinados proyectos, determinadas cosas. Hasta donde llegues está bien. Si tenías un determinado proyecto, una cosa que era importante para ti, ¿qué has llegado? ¿Hasta el nivel 4? Pues si todos somos uno y vivimos con esa conciencia que os comentaba antes, ¿qué más da que lo acabes tú que lo acabe otro? Que lo acabe tu hijo, que lo acabe tu vecino, que lo acabe... Si yo participo de esa conciencia, lo que haga otra persona también lo hago yo. Por lo tanto, decreta que hasta donde hayas llegado está bien. Porque si llegas ahí y tenía que haber acabado, tenía que haber hecho, tenía que haber no sé qué, es que tal es inoportuno, no sé qué, no sé cuánto, pues propensión kármica todo esto. Intentemos vivir un poquito la vida sintiendo que, oye, hasta donde he llegado está bien y he cumplido con lo que tenía que hacer. Y los que vengan detrás, y además, si yo siento que soy uno con la totalidad, cualquier experiencia de cualquier ser humano es también mía. Y si yo le doy ese sentido, así será para ti, o así será para mí. El sentido que tú le des, lo que tú te creas que sea, aquello es lo que va a ser realidad para ti. Acordaos de la parábola del hijo pródigo cuando decía, el que iba al banquete decía, padre de pecado, ¿qué te juzgas? ¿Te juzgas como que lo has hecho mal? Malo será. ¿Te juzgas que eres culpable? Culpable serás. ¿Te juzgas que te van a un tribunal allí? Pues así será para ti. En función de la experiencia, de la creencia que tú tengas, con aquello te vas a encontrar. Luego empieza a soltar todo ese tipo de cuestiones. Vive, intenta vivir de esta manera en la medida de lo posible. Ponte bien a tu hermano, insisto con esta cuestión. En el Evangelio se nos dice que quien pone la mano en el arado y echa la vista atrás no es apto para el reino de los cielos. Es una manera de decirlo, una metáfora. Dice apto, no dice que no sea para ti. La palabra apto quiere decir que si no eres apto, te puedes entrenar para ser apto. Esto es para todos. ¿De acuerdo? La palabra apto simplemente es que, digamos que determinadas actitudes, determinada manera de vivir lleva unas consecuencias y otra manera de vivir lleva otras.
cada uno que elija la que quiera, todas están bien, no hay ningún problema con esta cuestión. Pero si tú haces una apuesta, porque tú sientes que ha llegado el momento de vivir de otra manera, de empezar a saldar cuentas, de que quieres experimentarte a otro nivel, pues es bueno que empieces a practicar estas cosas. Hay más libros por ahí, habrá más conferenciantes, más cosas. Investigues un poco en la cuestión y empieces a vivir con confianza, con tranquilidad, sintiendo que muy centrado en lo que hago todos los días, en el presente, no tanto qué pasará, cómo qué ocurrirá o en qué paso y dejo de pasar, sino estar centrado en lo que haces, disfrutar y confiar, ¿de acuerdo? Mirad, esta forma de vivir en las diferentes tradiciones se ha explicado de diferente manera. Lo digo por si alguien quiere profundizar en esta cuestión. En el budismo se habla del octuple sendero, en el hinduismo se habla de la devoción y el renunciamiento. Para el hinduismo el devoto no es el que está allí rezando todos los días, no es el devoto es el que vive conectado, vive con la conciencia y conectado a su ser, el que siente que es Dios y vive con esta conciencia. Ese es el auténtico devoto en el hinduismo, el que vive la vida desde este nivel. Y cuando hablo de renunciamiento, que nadie entienda que renunciar es renunciar a la vida. Nadie se va a liberar abandonando la vida y yéndose a una cueva a la montaña. No es esto, no es esto. Esto es una forma de rechazo también. De lo que se trata es estar, perdóname la expresión, pringado de vida. Pringado de vida, pero pringado de otra manera. El que renuncia en el hinduismo, lo que ellos entienden es el que se centra mucho en... El que renuncia fundamentalmente a los frutos de la acción. Es una persona que vive centrada en su actitud, en la manera que uno vive. En que yo puedo controlar mis actitudes, la intención que pongo en las cosas y decido una manera de vivir. Muchas veces las consecuencias de esto no estarán en mi mano, pero yo sí que tengo en mi mano el poder controlar cómo decido que voy a vivir. Este es el que renuncia. Renuncias a los frutos, digamos. Los frutos son de la vida, de Dios, si quieres decirlo así, pero tú eres dueño de tus actos. En nuestra tradición, Jesús hablaba un poco del reino de los cielos. Aquí, no allá. No allá, aquí. Entonces es el estado paradisíaco de felicidad aquí. El que vivas feliz, vivas tranquilo. Él hablaba de la confianza, de un giro de la conciencia, se refería un poco a esta cuestión. Lo que pasa es que eso se interpreta luego como se ha interpretado, de muchas maneras. Pero ya lo dije en la otra conferencia, el infierno y el paraíso están aquí, no están cuando te mueras. Cuando te mueras solo hay un banquete que te espera. Bueno, pero lo que sí que puedes vivir en base a tus creencias y en base a tu manera de vivir es vivir el infierno aquí. Cuando una persona está en depresión, cuando una persona tiene ideas suicidas o lo hace, esa persona está en el infierno, está viviendo en el infierno. Cuando una persona vive en el sufrimiento, está en el infierno. Acordaros lo que hablamos en la otra conferencia de los mundos múltiples del budismo. Todos son, el infierno y el cielo y el paraíso son estados de conciencia que viven dentro de cada ser humano. En función de cómo tus creencias y cómo vives, vivirás unas cosas o vivirás otras. Los sentimientos de culpabilidad, el merecimiento, determinadas creencias te conectan a estos mundos de aquí. Pero estos mundos de allá también están ahí, a condición de que tú pegues un giro en la manera de ver las cosas. Ese estado de felicidad, de no sufrimiento, también está aquí. Y mirad, los seres humanos llevamos ya siglos y siglos y siglos de mucho sufrimiento y de mucha violencia. Y ya en el alma humana empieza a despertarse pues, un anhelo, una necesidad de, coño, ya está bien de jodernos la vida, ¿no? Vamos a vivir de otra manera, vamos a vivir más tranquilos, vamos a disfrutar un poco de las cosas. Lo que pasa es que tenemos a veces un conflicto con el disfrute, con el estar tranquilos, y de hecho cuando nos pasa esto en la vida, estamos esperando a la vuelta de la esquina la desgracia o el mal. Vivimos con ese temor, no confiamos. Claro, como no confiamos, como no nos lo creemos realmente esto, como no te lo crees, pues lo que tienes al final es lo que confirma tu expectativa. Y dice, ¿por qué me pasa tener eso? De manera inconsciente nos lo atraemos un poco todos, porque en el fondo lo decimos de cabeza, pero no nos lo creemos. Y como no te lo crees de corazón, de verdad, no lo tienes. Y es así, o sea, la creencia, hay creencias inconscientes muy potentes que te acercan a determinados escenarios. Entonces es muy importante que esto te lo metas y lo vivas. Y uno dice, bueno, ¿y cómo vivo eso si no me lo creo? Bueno, póntelo en el corazón y empieza a hacer pequeños gestos en ese sentido. Y mira a ver qué pasa, poco a poco, pero póntelo como certeza. Y confiar es confiar. Aquí no hay plan B, Si confías, confías. ¿De acuerdo? Vamos acabando ya. Y bueno, y como último recurso en estas tradiciones, viene a decir que
que si en un momento dado llegas a la muerte en un estado que a lo mejor no estás muy situado, estás un poco desorientado por lo que sea, o el último recurso que tienes es encomendarte a estas entidades, por decirlo de alguna manera, el recurso simplemente pues dejarlo en manos de, pero con conciencia, dejarlo en manos de esa situación y simplemente pues confiar, ese último gesto de simplemente yo lo he hecho lo mejor que he podido y además confío en que ese aspecto de mí, que soy yo, no es alguien diferente a mí, ese otro aspecto que está a otro nivel es el que me va a ayudar y el que me va a conducir, el que me va a guiar en ese sentido. ¿De acuerdo? De eso se trata un poco en esta cuestión y lo que podemos hacer o podemos tener a nuestra disposición. Bueno, para acabar ya, simplemente quería comentaros dos cositas. Hay un principio en la física cuántica que habla de que es el principio de coherencia. Y el principio de coherencia habla de que cuando en un sistema de partículas que están desordenadas, una determinada partícula recibe una información que le produce un determinado orden, alrededor de él todo empieza a ordenarse. Digamos que cuando uno se sitúa en el punto adecuado de conciencia, cuando uno se sitúa en el centro, todo lo de alrededor se ordena solo. No hace falta que hagas nada para que aquello se ordena. Las cosas alrededor tuyo son una extensión, una proyección de cómo tú vas por dentro. En la medida que tú haces este giro de conciencia, empiezas a sentir quién eres y empiezas a vivir desde ahí, todo a tu alrededor se ordena. ¿Cómo? Solo. No hace falta que hagas nada. Esto además vivimos en un universo holístico, un universo cuántico en el que todas estas cosas pues, se podrían incluso explicar, pero no tenemos más tiempo. Y luego hay otra teoría muy interesante de Rupert Sheldrake, el biólogo de la Universidad de Cambridge, que no sé si lo conocéis, tiene bastantes libros escritos de esta cuestión y es el teórico de la teoría de los campos morfogenéticos. La teoría de los campos morfogenéticos lo que viene a decir un poco es que cualquier experiencia de cualquier elemento de una especie, de un ser humano, de un animal, cuando esta persona la ha conquistado, esa experiencia está a disposición de todas las demás. Eso se ha experimentado en laboratorios, por ejemplo con las ratas. Cuando una rata descubre el camino de un laberinto, los hijos de las ratas averiguan el camino a la primera. Incluso otras ratas, que no están a lo mejor a kilómetros de distancia, aprenden muchísimo más rápidamente el camino del laberinto. Y este señor, que es biólogo, es científico y tiene muchísimos libros escritos del tema, postula esta teoría. Eso se llama los campos morfogenéticos. Cualquier experiencia que ha conseguido un ser humano está a disposición de todos los demás humanos. ¿Qué quiere decir? Que si alguien lo ha conseguido, esa experiencia está a disposición de todos. Es más fácil para todos el poder conseguirla. Esto podéis consultarlo en internet y mirarlo. Se llama campos morfogenéticos, incluso él explica muchos procesos de la evolución en base a esta teoría, cosas que nos han podido explicar, él habla de esta cuestión. Pues en nuestra tradición, en otras tradiciones, otras personas, pero en nuestra tradición ha habido una persona que ha conseguido esto, que se llama Jesús. Luego ya ha habido una persona que ha conseguido conseguir estas experiencias, ya está a nuestra disposición. Aunque ahora nos pueda parecer un poco increíble o nos pueda parecer un poco, bueno, lo escuchamos, lo ponemos un poco en el corazón y si alguien siente esta cuestión, pues que sepa que ahí tiene una posibilidad. ¿De acuerdo? Bueno, y ya para acabar, a quien le apetezca leer algo sobre el tema, hay un libro que ya recomendé en otra conferencia que se llama El Tao de la Física, que lo ha escrito un científico que se llama Freehold Capra, que este libro es una comparativa en todos los principios, compara toda la física actual con todas las tradiciones hinduista, budista y desde una visión bastante desapegada y científica pues empieza a comparar y bueno, me parece un libro muy interesante y que quien le apetezca ya tiene bastantes años este libro, pero a mi modo de ver aporta bastantes cosas porque oyes a un científico hablar y oyes otras teorías y parece que están hablando de lo mismo. El libro tibetano de los muertos, todo lo que hemos hablado de los bardos, todo eso está explicado aquí, por si a alguien le apetece leerlo. El Bhagavad Gita y la Biblia también están ahí disponibles. Esos son libros, más que para leerlos de golpe, un poco de consulta, ¿no? Porque a veces uno los lee cuando uno tiene alguna inquietud, pues abre por una página, lee un poco el libro, se lee alguna cosilla y va viendo cosas. Hay dos libros también relacionados con la muerte que me parecen interesantes. Igual algunos habéis leído ya. Uno es el de Anita Moorjani, que es una chica india que tuvo una experiencia de cáncer y bueno, prácticamente estaba terminal. Y bueno, ella resurgió y tuvo una experiencia de ECM, cercana a la muerte, y cuenta toda la experiencia que tuvo y cómo aquello afectó a su vida. Y muchas de las cosas que hemos comentado aquí, pues esta persona también las cuenta en su libro. Y hay otro libro más reciente que es de creo que es una médico, una enfermera también española, y otra persona que se llama
existe la muerte, ciencia, vida y trascendencia. También habla de la muerte, habla un poco hace una visión bastante científica de esta cuestión, explica algunos estudios que se están haciendo ya de manera científica para controlar todo esto de las experiencias cercanas a la muerte, como algunos hospitales ya están recopilando casos, intentar darle una ortodoxia a todas estas cuestiones y bueno, me parece un libro bastante también interesante para leer. Y luego, quien le apetezca, este es un libro de Félix Gracia, si lo conocéis, que se llama Yo soy el camino. Yo recomendaría todos los libros de Félix Gracia, todos, son recomendables. Pero bueno, este particularmente es una aproximación a la figura de Jesús desde un punto de vista totalmente diferente, desde la ciencia y desde la espiritualidad, pero aporta otra visión de lo que fue la vida de Jesús, su mensaje, su experiencia vital. Y bueno, me parece también interesante porque aporta un punto de vista totalmente diferente a lo que se nos ha transmitido o lo que hemos podido leer o escuchar en otros foros. Pero Tomás, cualquier libro de Félix Gracia tiene que ver con temas de espiritualidad, crecimiento personal, son todos bastante interesantes. Y bueno, espero no haberos enrollado demasiado y gracias por la atención prestada. Sí, si alguien hace alguna pregunta, pues lo comentamos, ya puedo responder. Por favor, si alguien quiere hacer alguna pregunta, que lo haga a través del micro, porque si no luego no se graba, entonces no se entiende la respuesta. Me dicen que la conferencia estará, la conferencia estará luego grabada en internet, si alguien quiere verla después, que estará, es en 15 días más o menos. 2-3 semanas, bueno, a partir de más o menos, el plazo. Claro, el que quiera, levante la mano y le acerco el micro. Hay una pregunta por ahí. Hola, Vicente. Hola. En primer lugar, muchas gracias por hablarnos tan claramente y quería preguntar, al poco de fallecer Víctor, sí, empecé a notar en las luces que se apagaban las luces. Has dicho antes que somos una energía. Sí. Y entonces empecé a notar que se apagaban y se volvían a encender. He tenido problemas con las luces. Sí. Y te quería preguntar qué opinión te merecen los mediums. ¿Qué opinión me merece qué? Los mediums. Los mediums. Sí, que me hables de esto. Bueno, como te he dicho, las personas fallecidas están en otro plano, en otra dimensión, por entenderlo, ¿no? En matemáticas ya hay hasta 11 dimensiones demostradas. Los físicos hablan hay algunos físicos también que hablan de las teorías de los mundos paralelos, que hablan de que existen diferentes mundos, no solo este que percibimos. Lo que pasa es que este mundo que percibimos lo percibimos a través de los sentidos, la vista, el oído, el tacto, y todo aquello que no percibimos parece como que sea irreal, o sea brujería, o sean cuestiones de estas, ¿no? Pero la realidad es que muchísima gente tiene experiencias de las que tú acabas de comentar. Hay muchísima gente que tiene experiencias de estas, de que nota cosas raras, de que ve cosas en un momento dado. Incluso hay personas que tienen un sentido especial para captar estas cosas. Muchísima gente, ¿eh? Pasa que la gente de ese caso no habla normalmente, pero cuando lo experimenta dice, me está pasando algo raro, ¿sabes? Entonces, yo siempre te diría que cuando pasan esas cosas, pues tú le hables a Víctor, con todo lo que hemos visto aquí, y le digas que esté tranquilo, que todo está bien, que no hay nada que perdonar, ni nada se hizo mal, que lo que pasó porque tenía que pasar, y que pues hagas un powa, que le dediques unos buenos pensamientos para que él... Los vivos tienen que estar aquí y los fallecidos tienen que estar allá, ¿eh? Cada uno tiene que estar donde tiene que estar. No es bueno que haya... Desde lo que yo sé, vaya. O sea, que tú haces estos gestos para que aquello se acabe y ya está. No te preocupes demasiado. ¿Vale? ¿Te he contestado? Sí. ¿Y qué opinión te merecen los mediums? No estoy muy metido en ese tema. No te puedo decir mucho porque no es un tema que me interese demasiado, la verdad. Porque, como te acabo de decir, me interesa saber un poquito qué está pasando en todo este proceso desde el punto de vista de qué se puede hacer para ayudar a la persona, qué puedes hacer tú como ser humano para todas estas cuestiones. Las otras cosas no me interesan porque me parece que no aportan demasiado. Como te acabo de decir, los vivos aquí y los muertos allá. El proceso podemos ayudar a que todo aquello se haga bien, pero entender que todo tiene un sentido y estar ahí un poco... Si uno siente que ha vivido tranquilo y ha cumplido y la persona que se va también, pues esa cosa a mí no me interesa demasiado, ¿verdad? No te digo ni bien ni mal, pero es que no... Vale, muchas gracias. Nada, a ti.
hay varias dudas que, bueno, A ver si tendríamos que estar sí. hora y media otra vez Sí. para Algunas- preguntarte todas sí. las dudas que se me plantean, ¿no? Pero Sí. te voy a hacer dos. Cuando hablas de que pasamos a otro plano, Sí. ¿cuál es el espacio que queda entre estar en ese plano Sí. y volver a esta vida? Sí. ¿Me explico la duda? O sea, cuando hablas de los muertos tienen que estar donde tienen que estar, los Sí. fallecidos y los vivos. Entonces, no me queda claro el espacio entre esa otra dimensión, Sí. el tiempo que permanecemos allí hasta que volvemos a estar. Y hay otra idea que después de la conferencia me viene a la cabeza, es que parece ser que somos... uno es uno siempre, continuamente, eternamente. Es decir, cuando uno vuelve al que era, vuelve a otra persona. Cuando uno le habla a la persona que ha partido, ¿a quién le está hablando? Quizá no soy claro en las dudas. No, está muy pero- claro, está muy claro. He entendido, está claro. Mira, te empiezo por la segunda pregunta. La pregunta de... Mira, no hay ninguna experiencia, desde mi experiencia personal, en terapias y por otras historias, no hay ninguna experiencia estrictamente personal. O sea, la experiencia que tú vives no es solo tuya, sino que tú traes a la vida, traes tu experiencia y la experiencia del inconsciente colectivo. Lo que Jung, el psicólogo Jung, llama de inconsciente colectivo. En ese sentido, tú vas a vivir experiencias que son propias tuyas y también del inconsciente. El inconsciente es el familiar, que es el más cercano, y de la humanidad. En el budismo se dice que si alguien siembra sufrimiento en el mundo, alguien lo va a recoger. Si tú siembras sufrimiento, malos pensamientos, lo que sea, pues eso va a repercutir en el inconsciente colectivo y alguna persona en África padecerá hambre o tendrá lo que tenga. Entonces, yo no estoy muy seguro, yo todo no lo sé tampoco, porque todo esto también tiene un punto de inefabilidad, de que todo no se puede entender, ni es mi pretensión tampoco. No estoy muy seguro que lo que tú acabas de decir sea uno el que sale y vuelve el mismo, no creo que sea así, porque arriba todos somos uno. Entonces habría que hablar de experiencias globales. Digamos que toda experiencia de todos los seres humanos van a ese plano y ahí es una experiencia colectiva, de todos. Y luego los seres humanos vivimos experiencias de aquí. Y como aquí está todo, con todo podemos conectar. Uno puede conectar, esto Jung lo llamaba arquetipos, arquetipos. Uno puede conectar con determinados arquetipos, pero no quiere decir que tú seas el mismo que viniste en la Edad Media, que además esto tampoco tiene demasiada importancia, aunque parezca así un poco fantástico, porque toda vida, la vida que tú tienes o la mía, resume todas las condiciones necesarias para que tú puedas resolver todo lo que tienes que resolver. Es decir, hay que centrarse en la vida. Pero eso de que uno ha sido determinadas cuestiones, yo no hablaría, se hablaría de inconsciente colectivo y experiencias globales. Entonces, todo lo que todos sembramos en ese inconsciente colectivo, los seres humanos lo vamos a tener que vivir. Si sembramos violencia, vendrán seres humanos a vivir la violencia. Si sembramos amor, vendrán seres humanos a vivir. Creo que funciona un poquito así. Y respecto a los planos de que me hablas, infinitos planos. Todos los que quieras. Yo no sé tampoco cuántos hay, pero evidentemente el concepto de tiempo es humano. No es tanto el número de planos o la posibilidad de planos, sino Sí, se va a un plano, el que sea de los infinitos, sí, y en el caso de que se vuelva, sí. ¿cuál es el tránsito? ¿Cuál es el espacio? Es que esto todo es energía, es un continuo. Es un continuo, no es aquí, eso todo es un continuo. Es un continuo, claro. Y el concepto de tiempo es un concepto humano. Aquí estamos en la dimensión espacio-tiempo. Todo lo vivimos en una idea de una cosa detrás de otra. No sé si sabes que hay teorías de física cuántica ya que hablan de... Hay diferencias de retroceso en el tiempo. Porque cabría entender que todo lo que es y todo lo que existe ya es... O sea, todas las posibilidades pasadas, presentes y futuras ya existen en otro plano. Solo que tú las vas a experimentar aquí en el concepto espacio-tiempo. Pero todas las posibilidades de lo que tú eres, de todo lo que puedas hacer en un sentido o en otro, eso ya existe como posibilidad, vacío cuántico. De hecho, hay físicos cuánticos que hablan de que en el teorema del gato de Schrödinger, algunas explicaciones que hacen es que cuando tú vives una determinada experiencia, las otras experiencias están en un mundo paralelo, solo que tú no las ves. No las vivencias como tales, pero ya existen todas como posibilidad. Por eso te decía, igual que existe el mundo del infierno, también existe como posibilidad el mundo del reino de los cielos que hablaba
Cualquier posibilidad está ahí. Depende, como tú vivas, te conectarás a una o te conectarás a otra. No sé si me he explicado, pero creo que funciona un poquito así la cosa. Bueno. Hola. Hola. La pregunta va en relación a cuando la muerte se produce, por ejemplo, durmiendo, un infarto, una muerte muy rápida y que no se la espera nadie. Sí. ¿Cómo se aplica todo lo de los procesos que has estado tú diciendo y todo? Bueno, si la persona ha muerto durmiendo, pues digamos que todo el proceso se ha producido durmiendo y todo eso se ha producido pues de manera instantánea. La persona pues ya se ha marchado y ya está. Lo que puedes hacer tú después es lo que pongo después de la muerte, ¿no? El hacer estos gestos de pues, las oraciones, el powa, el acompañar, el decirle que todo ha estado bien, despedirte un poquito de él, vivir tu duelo. Pero claro, toda la fase anterior no la has podido hacer. Esa es la que puedes hacer tú a nivel personal en vida, ¿no? Digamos. O si yo qué sé, la persona, por ejemplo, que está a tu lado es mayor y se prevé que la muerte es algo cercano, pues también si tú ves que hay cosas que puedes solventar en ese sentido, de conversaciones pendientes, cosas que la persona quiera aligerar, cosas que le ha quedado pendientes por hacer. Ese tipo de cosas se las puedes trabajar antes, aunque no preveas que la muerte va a ser... Eso, además, independientemente de que te vayas a morir o no, es sanador para ti y para el alma. Ya. No, me refería a un caso que no se espera nada o como un accidente de tráfico. Claro, esto pasa de manera todo el proceso pasa de golpe, digamos, pero el proceso es el mismo. Pero no existe el acompañamiento ese nada. No, después puedes hacerlo, pero antes, claro, evidentemente no puedes, ya ha fallecido. Voy a aprovechar que lo tengo yo. Bueno, una pregunta, ¿cómo se puede compatibilizar ese sosiego que parece que necesita nuestro soporte físico con la violentación que supone la donación de órganos, por ejemplo? ¿Cuál es la pregunta? A ver. Me refiero, en principio, nuestro soporte físico, nuestro cuerpo parece que necesita un tiempo de reposo, tranquilidad y tal. En el caso de una donación de órganos, me parece que el cuerpo pues no lo deja en muy buen estado. Es decir, todo eso no violentaría ese proceso. No provocaría quizá una... Bueno, todas estas cosas, más que el que se hagan o no se hagan, evidentemente las posibilidades son las que son. En cada momento determinado uno puede hacer lo que puede hacer y puede en algún momento dado que pues una persona pues tenga que donar órganos y por lo que sea pues haya que hacerlo, pues habrá que hacerlo. Es la conciencia que tú pongas en aquello, porque está bien o está mal, pues ni está bien ni está mal. Si somos uno el que vive, el hecho de que tus órganos vayan para otra persona, pues estás salvando también a otra persona. Si tú lo haces con la conciencia esa de que todos somos lo mismo y que aquella persona, gracias a tus órganos, también puede vivir lo que tenía que vivir y tú le das ese sentido, así será. Porque como tú eres creador de tu realidad, decide lo que tú quieras. ¿De acuerdo? Evidentemente lo ideal sería que tuviera cierta calma, pero si en un momento dado por temas médicos hay que hacerlo, pues habrá que hacerlo. Más si la voluntad de la persona era donar los órganos. Habría que respetar esto, porque es lo que ella ha querido. Hola. Me ha parecido que has tocado referir un tema muy interesante, que es, por ejemplo, nuestro proceso de evolución es una toma de conciencia progresiva de las barreras que nos separan de la conciencia absoluta o divinidad. Entonces, según vamos quitando esas barreras, vamos entrando en otros planos más superiores. Has dicho eso más o menos, ¿no? O sea que igual podemos quedarnos aquí que estar en unos planos y unas dimensiones mucho más elevadas. Realmente realmente, desde lo que yo siento o sé, ya vivimos en todos esos planos. Ya vivimos, imagínate, por coger el ejemplo de las matruscas rusas, sabéis que las matruscas rusas hay una muñequita, otra muñequita, otra muñequita. Imaginaos esto, el ser humano es esto, vive aquí y en muchísimos planos más. Lo que pasa es que en la matrusca más pequeñita solo tienes conciencia de que eres la muñeca pequeñita, no tienes conciencia de que sean las muñecas que hay arriba. Entonces, el vivir es un progresivo avance en toma de conciencia. Lo que tú puedes entender o lo que yo puedo entender no es lo mismo que podía entender el hombre que vivía hace 4.000 años, el Australopithecus o el que fuera hace... Digamos que si miras desde el punto de vista de la evolución, el ser humano ha ido ganando en biológicamente hablando, pero ganando en conciencia. Entonces, lo que pasa es que la evolución es muy lenta y hablamos de millones de años, miles de años y una vida que es muy importante, pues
en términos evolutivos es muy poquita cosa. Pero evidentemente el ser humano va ganando en conciencia, en complejidad. Ahora podemos hablar de inconsciente colectivo, física cuántica, onda electromagnética, móviles, televisiones. Esto hace 1000 años de esto no se podía hablar y era brujería. ¿De acuerdo? Entonces es una progresiva toma de conciencia. Lo que pasa es que determinadas cuestiones, entiendo yo, que a lo mejor todavía no podemos entenderlas del todo. Tienen un componente pues, de inefabilidad que hay que respetar. Es como si a mi niño pequeño de 4 años le explicar cómo funciona un televisor o cómo funciona el sistema judicial español, por decir algo, ¿no? Pues quizás no está todavía preparado para entender ciertas cosas. En la medida que el ser humano va evolucionando, va ganando conciencia. ¿Y dónde vamos? A la máxima conciencia, que es experimentarnos un día como unos y totales, en este plano físico. Entiendo que se van los tiros. Hola, que cuando has estado hablando de cuando se produce el fallecimiento y lo de volver por conciencia kármica o por propensión kármica. Por propensión kármica o por Sí. necesidades, no has hablado de reencarnación. Bueno, es lo mismo. O sea, renacer es volver aquí. Lo que pasa es que el término reencarnación, como le comentaba, a veces tiene una connotación un poco, como te he comentado, entiendo que toda experiencia humana es del colectivo. Es como que todos sembramos, esa propensión kármica la sembramos en el inconsciente colectivo, ¿no? El vacío cuántico, en este campo de conciencia. Y en función de lo que haya sembrado ahí, pues luego viviremos determinadas experiencias. Sí, pero yo te lo comentaba un poco también, aparte de la propensión kármica Sí. y los apegos, Sí. también todas aquellas cosas que se supone que deberías haber vivido o superado Sí. o haber evolucionado en ese sentido Sí. y no lo has conseguido. Pero fíjate cómo estás hablando. Estás diciendo, todas aquellas cosas que se supone que... Bueno, pues no es esto. Es vivir con la sensación de que... ¿cómo te llamas? María. Que la vida a través de ti quiere ser María, pero tal y como eres. No tienes que vivir nada diferente a lo que vivas. Nada diferente. Lo que pasa es que, como te he comentado, todas las personas vivimos un poco con la idea de que tengo que ser otra cosa, de que tengo que evolucionar más, de que tengo que llegar a ser que te comentaba. Nadie vive con la sensación de que lo que él es, su cuerpo, su manera de vivir, su manera de pensar, su manera de actuar, es la correcta. Perdona, Vicente, pero es que es un poco en relación a ver, lo que siempre se nos ha dicho que... Espera, que se me va, lo siento. No pasa nada. Se nos ha dicho que tenemos que ser más guapos, más listos y más mayores. Y más... ¿Te refieres a eso? Un poco. Es que siempre vivimos una cultura con unas creencias, una manera de... Y eso nos tensiona también. Porque No es que se nos haya dicho que tenemos que ser eso, sino que, quiero decir, si reencarnamos y volvemos a reencarnar, sí. y otra vez, y dale que te pego... No te preocupes, vamos a ver, preocúpate de vivir la vida que tienes, vivirla con esa conciencia y darle sentido que todo lo que has vivido está bien. Lo otro no te preocupes demasiado, que sepas que hay otra cosa diferente ahí, pero vive tu vida Yo me con tengo que tranquilidad. preocupar por repetir. No te tienes que preocupar, porque a lo mejor repetir está bien, ¿sabes? No te preocupes de eso demasiado. Es vivir la vida con conciencia y empezar a experimentarla desde ahí, con el sentimiento de que lo que tú eres está bien, de lo que te toca vivir, de intentar, pues, bajo mi punto de vista, sembrar bien, vivir con armonía, vivir con una actitud determinada. Y lo otro no te preocupes demasiado, lo ves como información. ¿Y todo el karma? ¿Qué? Es que la palabra karma está mal interpretada y mal entendida. Porque la palabra karma yo no la pongo porque parece que tenga una connotación negativa. Y no es esto. Digamos que el ser tiene que experimentarlo todo. Y experimentar todo, desde el bien infinito hasta el mal infinito. A veces serás una cosa, a veces la otra, y tienes que experimentar, porque la conciencia tiene que experimentar todo esto para reconocerse, ¿de acuerdo? Para que tú lo juzgas luego cosas como buenas, cosas como malas, cosas como convenientes o cosas como no convenientes, y ahí es donde empiezan los problemas. Entonces podríamos decir, por ejemplo, que, lo siento pues si estoy acaparando, que no da tiempo en la vida a vivir todas las experiencias, por ejemplo, ¿eh? Vamos a ver, todos somos uno, la experiencia que yo he vivido también es tuya. Luego tú lo que tienes que hacer es vivir tu experiencia. Y le puedes dar el sentido de que todo lo que te falta por vivir lo han vivido todos los que están en esta sala. Y como también es tuya, decreta que es así, se acabó. Lo mejor es que estamos Se empeñados acabó en querer vivirlo. Porque eres... No, pero es que si lo vivo yo como si lo vivieras tú, porque todos somos uno. Ya. ¿Sabes? Entonces ¿dónde se acaba esto? ¿Sabes dónde se acaba esto? En ti. Porque ¿cuánta gente hay que ayudar? ¿Cuánta gente hay que salvar? ¿Cuánta gente
no acabaremos nunca. Nunca, es que eso no lo vas a acabar nunca. Luego preocúpate de ti, de ponerte tú en el sitio y vivir la vida que te toca vivir y ya está. Y todo lo demás lo vivirá otro. Yo viviré la experiencia de ser Vicente, tú la de María y otra la de Pepita. Lo que pasa es que yo quiero ser Pepita y tengo un problema. Porque no estoy jodido con lo que soy. A ti, a ti. Hola. Me he explicado, más o menos. Bien, posiblemente estas preguntas están ya hechas, pero yo digo, he oído siempre a veces explicar o decir que el cuerpo marcha. Sí. Cuando muere, se descompone, pero que queda una energía. ¿Es cierto esto? No Claro, que sea cierto. claro, la energía es el ser, lo que vive eternamente, lo que te mantiene viva, lo que te hace funcionar tu Sí, riñón, pero tu que corazón. la persona que marcha, queda esa energía de esa persona. Esa persona se incorpora al plano eterno, como si dijera vacío cuántico, inconsciente colectivo, como quieras. Sí. Por eso he dicho que posiblemente la pregunta ya estaba... Sí, pero además es que todo eso... O sea, no es individual. No hay nada individual. Vale. Incluso las personas tenemos la conciencia de que el universo es una cosa que está fuera y que tú estás aquí. Pero es justo al revés. Todo vive dentro de todo el ser humano. Esto en el inconsciente se puede vivir. Quiero decirte, porque todo el universo está dentro de cada persona. Luego tú eres como una especie de canal que puedes conectar con todo esto, porque todo vive dentro de ti. Entonces, toda la vida está en ti. Gracias. Toda la vida está en ti. Hola. Hola. A ver, una pregunta que tenía yo. ¿El tiempo que pasas en esta vida terrenal, o sea, el tiempo Sí. que transcurre tu vida, Sí. se rige por, digamos, un objetivo que es la propensión kármica? Por ejemplo, yo vengo aquí para vivir estas ciertas cosas, porque, por Sí. ejemplo, lo que pienso yo, la muerte de un niño, por Sí. ejemplo, muy prematura, Ya. que no le ha dado tiempo, digamos, a hacer nada, o sea, Ya. vino para cumplir un objetivo, para Sí. ayudar, porque si no... no Mira, desde lo que yo sé también te contesto, mira, todo ser humano tiene una misión en esta vida. Todos venimos a hacer algo. Y hay almas a veces, como lo que acabas de comentar de un niño pequeño, que esas almas vienen a cambiar su entorno. La experiencia no es tanto para el niño pequeñito como para su padre, su madre y toda la gente que vive alrededor. Porque que la persona que ya pase por una determinada experiencia conflictiva produce un cambio de conciencia alrededor de él también. ¿Vale? Vicente, de todo lo que estamos hablando de física cuántica, creo que hay dos investigadores muy importantes últimamente, que ahora se me ha olvidado el nombre, que en la última conferencia te comenté, porque he oído sobre lo que están investigando, Sí. y es sobre cómo se vuelca a la conciencia. Sí. Dentro de las neuronas están los túbulos, Sí. y esos túbulos tienen una proteína. Sí. Esa proteína se libera. Sí. Y de alguna manera, cuando se libera, eso va a la conciencia, como si dijéramos, universal, ¿no? Y esa información se queda ahí y luego, de alguna manera, se utiliza. Eso creo que es una de las últimas investigaciones a nivel fisiológico que están descubriendo estos científicos, y cómo de alguna manera está relacionado con la cuántica y cómo se han dado cuenta de que toda esa información revierte otra vez. Sí. Y es por todo lo que estamos hablando un poco. Sí, ¿no? algo de eso hay. O sea, ya se cuestionan dónde está la conciencia exactamente. Exactamente. Si está en el cerebro o fuera del cerebro. De todas maneras, creo que el día... Rafael, la conferencia de la conciencia es el día 8, ¿es? El día 8. El día 8 hay una conferencia sobre ese tema, que vendrá otra persona. Entonces ese día se lo preguntas a él también. Pero bueno, algo de eso hay. Algo de eso hay, sí, se lo preguntas Pero a él. es que también tenía que ver con lo de la coherencia cuántica. Sí, también un poco. Él igual te puede contestar más, pero sí, están investigando en ese sentido. Yo no lo he leído, pero no he profundizado en esa cuestión. El día 8 de febrero que viene una persona a ese tema, se lo preguntas a él, que igual te contesta mejor que yo. ¿Vale? Hola, bueno, Hola. yo solo quería agradecerte por la conferencia. Creo que ha sido muy aclaradora y a mí me ha gustado muchísimo. Y quería comentarte de una de las cosas que has dicho, porque has comentado que cuando vamos, después se puede hacer una reencarnación o una resurrección aquí a la Tierra. Y has comentado sobre la resurrección que se puede hacer también antes de morir, o sea, en la vida. Sí. Yo creo que eso es muy importante, porque si hacemos esa resurrección es como que ya avanzamos muchísimo.
Quería solo comentar que Jesús habló de esa nacer de nuevo, resurrección, y una cosa que dijo fue que tenemos que ser como niños para poder hacer eso. Quiere decir que sería bueno que seamos más, tener una fe más infantil, seamos más como niños, porque a veces con los pensamientos tan elaborados de personas adultas y mayores nos es más difícil. Sí. Creo que sería más fácil así. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Quiero decirte, Jesús decía que para entrar en el reino de los cielos había que hacerse como niños, y estoy de acuerdo que hay que recuperar una mirada más limpia de la vida, la mirada que hace un niño. Fijaos cómo vive un niño pequeño. Un niño vive muy centrado en el presente, sintiendo lo que vive, espontaneidad, naturalidad, con confianza. ¿Cómo duerme un niño? Le cae la baba cuando duerme, ¿no? ¿Por qué le cae la baba? Porque está relajado. No se preocupa mañana qué va a hacer, vive con ese estado de confianza. Sí, hay que recuperar eso. Muy interesante. Creo que ya es la hora. Bueno, gracias a todos y hasta la próxima.